iniciemos clase. Listo, chicos, entonces vamos a continuar donde íbamos ayer, porque siempre hay harto temita y harta cosita por ver. Voy a dejar abierto este G7 aquí mientras tanto. Y estábamos acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, ayer hemos arrancado a hacer el ejercicio donde hemos creado un HTML pues muy sencillito, muy sencillito. Eh, y pues una función donde básicamente nos conectamos a nuestro endpoint y simplemente corriéndola, acuérdense que le damos clic secundario acá en el HTML, le damos View, Opening Browser, lo abrimos en un cromcillo, voy a arrastrarme el cromcillo para acá, y pues aquí nos iba a traer como la información, y acá pues íbamos al More Tools, se recuerden que es More Tools, Developer Tools, pues acá en la consola, que pues ya la dejé súper grande, simplemente al darle clic en consultar, él debe ir a intentar conectarse a, pues acá a esta URL que le definimos aquí, y pues efectivamente nos traía la información de las bibliotecas, de las bibliotecas de las librerías, donde nos decía, de las editoriales de hecho, donde nos decía existe esta editorial y existe esta editorial. Y ayer habíamos quedado ahí, ¿cierto? Básicamente eso es lo que habíamos quedado ayer. Entonces, pues ya tenemos aquí un espacio pues súper bacano, porque vean que ya algo de lo que hicimos chévere es que hicimos un HTML con un JavaScript básico y nos estamos conectando de forma remota a un servidor que está por allá en la nube. O sea, dense cuenta que parte de lo que estamos haciendo aquí, uy, me emocioné. Parte de lo que estamos haciendo aquí es este proceso, ¿sí ven? Como que yo tengo un servidor que está en internet y desde otra máquina me conecto. Realmente no es este, realmente debe estar por aquí abajito. Es este. Entonces vean que yo tengo como una especie de servidor, en este caso mi máquina local, y mi máquina local a través de un CRUD accede a otro servidor donde está la función y esa función me retorna una respuesta y esa respuesta que estoy recibiendo es un JSON, pues que tiene una serie de información, ¿listo? Pues creo que solo si estaré ya, yo se los mostré en una clase cómo se instalaba. Ahí sí tocaría que se pegaran una revisada a esa clase porque que yo me acuerde no necesitaba nada más, pero pues si quieren chequear, vayan y busquen esa clase porque no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Creo que no necesitaba nada adicional, pero no estoy seguro. Lo que pasa es que como ya tuvieron que haber instalado NetBeans, pues eso ya les dejó muchas cosas configuradas. Listo, pero sí, ahí sí toca pegarle una cacharradita o mirarse los videos iniciando porque... Listo. Entonces vean que aquí esto ya funciona. Vamos a ponerlo más áspero. ¿Listo? Vamos a ponerlo más áspero, es que voy a cambiar ya unas cositas de interfaz gráfica. Pues como esto ya está funcionando, o sea, ya les mostré que funcionaba, voy a hacer un par de detallitos, pero no es nada grave, ¿no? Voy a cambiar este botón aquí, o sea, voy a quitar este mensaje, no me gustó ese mensaje, después de verlo no me gustó. Voy a hacer como una especie de menú. Entonces, si ustedes ya saben que si quieren ver cómo se va renderizando, simplemente aquí le dan View, Opening Browser y le dan acá, o sea, acá como View, Opening Browser y le dan Bold in Preview. Normalmente cuando le dan eso, él por defecto les va a dejar esta paletica aquí, donde ustedes escogen dónde lo quieren desplegar, pues escogen para que se carguen IntelliJ, que vean rápidamente los cambios, ¿no? Le voy a decir que me cree un on-click consultar, ya lo tenemos ahí. Va a crear otro botoncito. Creo que acá esto yo lo puedo esconder. Sí, voy a poner esto un poquito más de por acá. Y entonces vamos a colocarnos aquí otro botoncito. Listo. Y este botoncito por ahora va a quedar otro botón. Luego le colocaremos lógica. Lo va a colocar como agregar. ¿Listo? Después vamos a ir completando cositas, pero voy a ir armando una interfaz gráfica y luego la vamos poniendo bien bonita. O bueno, en la medida de lo posible bonita para mí. Soy muy malo para hacer estas cosas bonitas, pero bueno, ahí nos va a funcionar. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos acá el charset, tenemos el título, tenemos las funciones que necesitamos importar. Le colocamos un título súper sencillo a la página. Le vamos a colocar un par de botones. Claro, esto ya se vería como si fuera una especie de menú, como tener varias funcionalidades ahí. Y pues aquí voy a colocar el resultado que yo les decía que yo puedo tener varias etiquetas con el mismo, o sea, que son el mismo tipo de etiqueta, pero a través del ID le podemos colocar un nombre, pues para que esa etiqueta se sienta básicamente única. Entonces, por ejemplo, aquí le podemos poner ID, no sé, podría ser ID menú, por ejemplo.
Entonces, yo puedo tener dos etiquetas que se llamen igual, o sea, que sean el mismo tipo de etiqueta, perdón, pero les coloco IDs diferentes como si fueran nombres diferentes para identificarlas de forma única. ¿Por qué va a pasar esto? Porque es que resulta que desde JavaScript yo voy a poder generar un código que me va a modificar el HTML. Entonces, esas de las cosas como poderosas, con las cosas como potentes que empiezan a aparecer con estos conceptos de JavaScript o estos conceptos de HTML pegado con JavaScript, pues podemos llegar a construir cosas como estas. ¿Listo? Entonces, eso es como la forma de trabajar aquí. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer el JavaScript. Entonces, ayer habíamos hecho un JavaScript súper sencillito, solamente para imprimir allá en la consola y decir, efectivamente está llamando correctamente a lo que tenemos en el Apex, pero pues hoy vamos a crear más funciones. Entonces, va a crear primero las funciones de CRUD. Entonces, va a ponerle function. Entonces, para crear una función en JavaScript, yo les decía que era muy parecido a Python. En vez de colocar la palabra def, pues colocábamos la palabra function, pero pues es como muy parecido. Entonces le podemos dar function, algo así como guardar librería. Puedo colocar otra que sea function actualizar librería. Y puedo poner otra que sea como un function eliminar librería, por ejemplo. Entonces puedo tener todas las funciones de CRUD dentro de mi JavaScript. Y además voy a crearme una que la vamos a utilizar ahorita, que se va a llamar function generar tabla. Por ahora lo voy a poner así. Como estas son funciones, vean que la forma en que existe la función. Entonces se coloca la palabra function, el nombre de la función, similar a Python, aquí no hay que colocar atributos, no hay que colocar tipos de datos. Y si ustedes tienen atributos, por ejemplo, si tienen, perdón, parámetros, por ejemplo, esta función va a tener un parámetro que se va a llamar items. Yo simplemente coloco el nombre del parámetro y ya, no necesito colocar nada más. Listo, solamente con colocar el nombre del parámetro, él ya lo recibe, no tengo que colocar tipos de datos ni nada. Él va a funcionar así, ¿listo? Súper sencillito y chévere. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que estamos viendo de JavaScript o por ahora está comprensible? Yo sé que es la primera vez que estamos viendo esto, de pronto varios nunca habían visto JavaScript antes, pero así en lo que estamos viendo hasta ahora, más o menos es comprensible. No, pues un parámetro. Es un parámetro que va a llegar, no es palabra reservada, es un parámetro. Listo, o sea, pero estamos arrancando, solamente es como para que no se sientan perdidos. Igual la primera vez que vemos JavaScript, pues la idea es como que vayan comprendiendo lo básico y ahí lo vayan piloteando. Listo, lo vamos piloteando pues en clase. Listo, entonces básicamente aquí vamos a hacer esta función y vamos a hacer la función de generar tabla. ¿Qué vamos a hacer con este generar tabla? Vamos a coger y... Uy, ¿qué se hizo? Vamos a coger y esto que nos llega en la respuesta del servicio que estamos consumiendo, o sea, este ítems que aparece aquí, vean, que a mí me aparece acá las librerías, vamos a coger esta información que llega en JSON y la vamos a pintar en una tablita en el HTML, que el usuario lo vea como una tablita, ¿listo? Entonces, para que el usuario lo vea como una tablita, vamos a cambiar varias cosas. Bueno, acá también me va a poner un salto de línea. En HTML el salto de línea se hace con BR. Eso significa salto de línea. Ahorita les vamos a ver por qué quiero salto de línea, pero bueno. Vamos a coger esto que llega en la respuesta y lo vamos a pasar a una tabla. Entonces, cuando yo analizo la respuesta, dense cuenta que esa respuesta, Dios mío, dense cuenta que esa respuesta acá, acá en ítems, vean que él aquí me trae dos ítems, ¿cierto? Que tienen estas columnas. Pero entonces en la respuesta vienen más llaves. Aparte de la llave ítems, que es la información que me interesa de la base de datos, también hay un count, hay un has more, hay un limit, hay un links, hay un offset, ¿sí ven? Como que hay una información adicional. Como a mí solo me interesa procesar la que se llama ítems, pues voy a quedarme solo con esa llave de la respuesta. Entonces yo digo que la respuesta se llama response. Pero como solo me interesa imprimir los ítems, vean lo que yo voy a hacer. Voy a invocar a la función generar tabla que estoy creando aquí abajo.
y le voy a pasar como parámetro los ítems que quiero utilizar para pintar en la tabla. Ay, Dios mío. Que son básicamente los ítems que están en la llave ítems. Entonces simplemente le digo respuesta.ítems, le digo response, que es la respuesta, punto ítems, y él simplemente dice listo. De la respuesta que me está llegando, voy a quedarme solamente con la información que está en la llave ítems. Acuérdense que la respuesta tiene esta llave ítems. Vean. O sea, nos vamos a quedar solamente con este pedacito del contenido, solamente con lo que está dentro de ítems, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a quedar ahí y con eso es que vamos a funcionar ahí. ¿Listos? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Sí? Estamos de esa respuesta que nos llegó del servicio web, lo que vamos a hacer ahora es empezar a procesar esa respuesta o a darle uso a esa respuesta. ¿Listo? Como lo queramos ver, va por ahí el agua del molino, ¿vale? Entonces vamos a decir generar tabla reciba los ítems. ¡Pum! Nos vamos a parar aquí. De hecho, creo que aquí Postman nos puede ser más útil porque cada vez que yo haga algún cambio, se va a renderizar el web y no nos va a mostrar nada. Entonces creo que con Postman va a ser más útil. Pues no me está actualizando cada vez que yo hago un cambio. Creo que era este get. Sí, este era nuestro. Ah, pero este era el get acá. Entonces vean, cuando yo lo consumo, vean, si él me trae un ítems, si hay una llave ítems, hay otras llaves, entonces como solamente me interesa quedarme con la llave ítems, pero eso es que le digo acá en el código respuesta.ítems. ¿Listo? ¿Cuál cambio? No, es que yo lo tengo con autoguardado, por eso es que cada vez que hago un cambio me renderiza ya, pero bueno, no tiene nada que ver, así que porfa chicos, el chat muy responsablemente. Entonces si ven, voy a decirle, voy a coger de esta respuesta que me llega aquí, y voy a sacar solamente la clave ítems. ¿Listo? La clave ítems. De una. Eso lo va a recibir generar tabla. Entonces, generar tabla ya no va a recibir toda esta respuesta que está grandota, sino solamente va a recibir la llave ítems. Es decir, solamente va a recibir este pedacito de información. O sea, solamente me va a recibir este pedazo. Response.items le está diciendo envíele a la función de dibujar tabla solamente o generar tabla solamente los ítems, es decir, solamente este arreglo. ¿Sí? Eso es un arreglo. Como es un arreglo, ¿qué podemos utilizar para recorrer un arreglo? ¿Qué era lo que utilizábamos para recorrer arreglos? Ciclos for. Muy bien. Entonces, como eso es lo que utilizamos para recorrer ciclos for, pues vamos a hacernos un ciclito for para recorrernos ese arreglo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una variable y en esa variable vamos a guardar el HTML con el que vamos a construir la tabla que vamos a imprimirle aquí al usuario. Entonces, en JavaScript, para crear variables vamos a utilizar la palabra let. ¿Por qué let? En matemáticas, cuando uno lee los libros de matemáticas en inglés, los libros de matemáticas tienen la palabra let cuando dice como sea algo, eh, ¿cómo decirlo? Va a intentar hacer como memoria. Cuando uno lee un libro de matemáticas en español, se define como sea la variable tal cosa, ¿listo? Así se escribe en los libros de matemáticas en español, dice como sea la variable tal cosa. Cuando está en inglés se dice let x igual a 5 es como sea la variable x igual a 5, ¿listo? Entonces esa palabra let en matemáticas es la forma de decir que voy a crear una variable con un valor. Eso significa en inglés, es el let en el contexto de matemáticas. Básicamente lo que hicieron aquí fue ese let. Entonces, sea x igual a 5, en inglés es let x igual a 5. Entonces, ese let viene de matemáticas, esa es la forma en que se crean variables en JavaScript. En este caso, vamos a crear una variable que se llama mi tabla. La variable no tiene que especificarle tipo de dato, similar a Python, acá no hay que especificar el tipo de dato, simplemente con let es una forma de decirle a JavaScript, oiga, le voy a crear una variable que se llama mi tabla. El tipo de dato, al igual que Python, lo infiere JavaScript, es decir, es suavemente tipado. Entonces, let no especifica el tipo de dato, sino simplemente decirle, le va a crear una variable. Usted coloque el tipo de dato que usted considere es el tipo de dato de la variable, ¿listo? Muy parecido a Python, solamente que va con el let. Vamos a hacer una tabla. Entonces, la tabla, así como yo la abro, la voy a cerrar. De hecho, acá va a poder echar para hacer una cuña. Yo ya se los dejé en el canal de Frontend de Slack. Ya se los dejé allá.
No sé por qué está esto pegado. No me pregunten por qué algo acá está pegado y no me quiere guardar la barra de navegación. Esta cosa que le dio. Espérenme porque es que sí necesito que eso se oculte. Bueno, no se ocultó ya que. Acá, a ver, sí lo pude ocultar. Muy bien. Acá en el canal de Frontend, yo ya les dejé, esto obviamente está en el material del curso, ¿no? Está por allá en alguna parte del ciclo, o sea, el material del ciclo. Hay unas diapositivas que se llaman material de apoyo HTML y CSS, no se ven en una clase específica, sino son explicaciones para que ustedes sepan qué etiquetas de HTML existen, cómo se utilizan, bla, bla, bla. Más allá que las vamos a utilizar algunas en clase, no creo que las cansemos a utilizar todas, pues les va a servir de referencia para saber cómo colocar cosas. Vean, por acá hay unas cosas de formatos, hay unas partes de imágenes, acá hay una parte para colocar las, ¿dónde están? La parte de los colores, cómo colocar colores con RGB, páginas donde ustedes entran y si seleccionan un color les dice cuál es el RGB para que lo coloquen en HTML. Bueno, hay una buena cantidad de cosas aquí. Hay una parte fuerte de HTML, la CSS sí está un poquito cortica, pero bueno, como suficiente para hacer lo básico de CSS. Entonces, ahí les queda el material en el canal de Frontend, vean, en el canal de Frontend de Slack está. Voy a solamente aprovecharme de ahí de una cosa que son las tablas. Creo que ya se los había explicado un poquito ayer en el tablero que tenemos de clase, pero igual no está de más recordarlo, que cuando yo voy a crear una tabla en HTML, tengo una etiqueta que se llama tabla, que abre y cierra. Dentro de la tabla voy a tener TR, que es Table Row, que es para hacer las filas, y dentro de las filas creo las columnas. Entonces, la forma de crear una tabla es de tabla, se saca fila, y dentro de fila se sacan columnas, ¿listo? Y es como la forma de hacerlo. Entonces tenemos que crear tabla, abrimos y cerramos tabla, por cada fila abro un TR, cierro un TR y por cada columna hago un TD. ¿Listo? Dicho esto, vamos a echar el código para hacer la tabla. Entonces, para hacer la tabla, abrimos y cerramos la tabla. Listo, ya creamos la tabla. Viene mi pregunta. Cada uno de estos elementos de aquí, ¿qué viene haciendo dentro de la tabla? O sea, este elemento que acabo de subrayar, que es el primer elemento, y este segundo elemento, ¿qué vienen siendo dentro de la tabla? Como elementos completos. Este elemento, ¿qué vendría siendo de la tabla? Una fila, ¿listo? Registro acá no se utiliza, una fila, ¿listo? Entonces viene siendo una fila. Si eso es una fila, pero yo sé que estoy recibiendo un arreglo, o sea que yo voy a decir, este arreglo de elementos lo quiero convertir como en un arreglo de filas o en una lista de filas. Como eso es una lista, y ya dijimos que las listas o arreglos los recorremos con el ciclo for, pues nos vamos a escribir un ciclito for. Entonces decimos for i igual a 0, punto y coma, y menor que la cantidad de ítems que hay, pues simplemente le vamos a decir items.length, ¿sí? Similar a lo que hacíamos en Java o en Python, y acá le ponemos pues i más más. ¿Sí ven? Esto es un ciclo for muy parecido al de Java. Por eso les digo que si se acuerdan de Java y de Python, JavaScript tiene como cositas del uno, como cositas del otro, y pues como que ahí uno se defiende, ¿listo? Como no tiene tipo de dato, por eso aquí no le colocamos el int ni nada por el estilo, pero sí arranca en 0 y va a ser menor que el tamaño hasta más igual a 2. Esto lo podemos verificar en el navegador web. Aquí sí voy a hacer el llamado desde el navegador web. Wow, traer información. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué no? Wow. Porque se me fue dos veces let mi tabla, perdón, eso es mi error. Aquí yo abrí la tabla y concatenado, perdón, eso fue mi error, chicos, y yo no les expliqué esto. Voy solamente a quitar esto y ya lo vuelvo a colocar. Oiga, que se quite. Ya. Entonces, voy a crear una variable que se llame mi tabla, voy a abrir el table, o sea, lo que tenemos aquí, voy a abrir el table, pero obviamente si abro table tengo que cerrarlo, pero el cerrarlo pues tengo que concatenar con la cadena de caracteres anterior. Entonces, en la cadena de caracteres coloco la apertura del table y coloco el cierre. Por eso es que está así, ¿listo? Entonces, abro la tabla y concatenado, vean que esto es un más igual, similar a Python o a Java, la concatenación de cadenas de caracteres se hace con un más. Estoy diciendo, a este table concaténelo con la cerradura de ese table. De hecho, vamos a hacer algo súper práctico para que lo veamos funcionando. Console.log y voy a imprimirme este en mi tabla.
Esto para que vean cómo se empieza a armar esa cadena de caracteres. Voy a darle aquí consultar, él me va a traer y vean que acá me está imprimiendo el table, ¿sí ven? Table abre y table cierra. Eso es lo que estamos haciendo en esta variable mi tabla. Y ahora sí vamos a ver el resultado que me envía. Entonces resulta que ítems me está enviando un arreglo, donde si ven, dice que el tamaño del arreglo es 2, con el primer índice 0 y el último índice 1. O sea que el último índice es un número menor que el tamaño. Acuérdense que esa es la clásica de los ciclos. Si arranca en 0, el último elemento tendrá un índice que es un elemento menor que el tamaño. Por eso es que cuando hacemos el ciclo for aquí, ahora sí voy a hacer mi ciclito for otra vez. Entonces lo que le digo es, hágale i igual a 0. Si ven que es que a mí se me quita, lo que pasa es que yo lo tengo con autoguardado. Entonces, le digo, arranque con i igual a 0. ¿Sí? Él va a arrancar con i igual a 0. Y le digo, haga con i menor que el tamaño. Y aumente de a 1. Entonces, cada vez que él aumenta de a 1, pues simplemente dice ítems es de tamaño 2, arranca i igual a 0, va a traer esta información, la siguiente iteración aumenta i igual a 1, llega esta información, la siguiente iteración i igual a 2, 2 no es menor que 2, por ende el ciclo se termina, por eso es que arranca en 0 y va hasta menor que el tamaño de los ítems que estoy retornando. Listo, ya tengo mi ciclo for ahí. Ahora, de ese ciclo for, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que cada elemento se convertía en una fila. Entonces voy a coger esta variable en mi tabla y voy a crearme una nueva fila, pero toca concatenarlo, ¿no? Entonces voy a concatenarle a esa tabla, pero en el medio de las etiquetas voy a colocarle una fila que abre y el cierre de la fila. Voy a guardarlo, solamente por guardarlo. Lo vuelvo a ejecutar y claro, como tengo dos ítems, vean que ya me generó la tabla y dentro de la tabla me generó las etiquetas de la primera fila y las etiquetas de la segunda fila porque hay dos filas. Efectivamente el ciclo for está funcionando y me está agregando la fila. Pero dentro de la fila yo tengo que colocar una información. ¿Qué información? Pues la que estoy recibiendo aquí. O sea que la información de cada elemento, cada clave, cada elemento que estoy recibiendo, lo voy a volver una columna. Entonces, como lo voy a volver una columna, pues me devuelvo entonces aquí a mi código y en ese código voy a agregar esas columnas. Entonces, le voy a decir mi tabla, voy a concatenarlo y voy a ponerle columnas. Entonces, la columna, recuerden que es con TD. Y voy a agregar la información de la columna, voy a dejarlo por ahora abierto para concatenar la información de la columna y simplemente aquí voy a cerrar la columna. ¿Listo? Cerré la columna. ¿Y qué información vamos a colocar aquí? Y vean lo interesante que se pone esto. Esto me va a volver a poner a correr, así que lo voy a volver a poner a correr. Cuando me retorna la información, él me retornó ítems. Y dentro de ítems hay unos índices. O sea que si yo quiero acceder a esta información, tengo que hacerlo a través de este índice. Pero ¿quién me está dando el valor del índice? La I. Entonces yo le digo ítems.0, o bueno, ítems, perdón, en la posición 0 va a ser este. Ítems en la posición 1 va a ser este. Pero como cada uno es un JSON, yo puedo acceder a cada una de estas claves a través del punto. Entonces vean lo simple que es esto. Voy a agregar el NIT. Entonces simplemente le digo ítems en la posición I, ¿cierto? En el índice I, punto NIT. Y eso me va a agregar el NIT. Puedo hacer el mismo proceso para el nombre, claro. Ese mismo índice, pero ahora agregue otra columna con el nombre. Y ese mismo índice, pero agregue otra columna con el país. Entonces vean lo que hicimos. Creamos una tabla. Para cada uno de los ítems vamos a crear una fila y para cada uno de los elementos dentro del ítem vamos a crear una columna. Estamos creando una tabla a punta de HTML, o sea, estamos creando una tabla utilizando HTML a través de JavaScript y concatenación de cadenas de caracteres. Vamos a ver cómo funciona hasta aquí, hasta donde vamos. Entonces, le damos consultar y vean que más allá de los ítems que me trae, bueno, igual sí los podemos ver. Acá me dice que los ítems son mis libros en México, el otro es My Books en Reino Unido, chan, chan, chan. Vean que él ya me formó el HTML para eso. Dice, le creé una tabla donde la primera fila tiene la columna 3 en el NID, tiene la columna mis libros y tiene la columna México.
se acabó la fila. Siguiente fila, abre el TR, crea una columna con el valor de 4, otra columna con el valor de MyBooks, otra columna con el valor de Reino Unido y cierra la fila y ambas filas están dentro de la tabla. Si ven que desde JavaScript podemos hacer concatenación de cadenas de caracteres y terminamos formando el HTML. Hasta aquí se ve chévere, ¿cierto? Vamos a conectarlo y voy a hacer una cosita adicional pues para que se vea un poquito más bonito. Entonces aquí como ya imprimimos la tabla, ya no me interesa imprimirla. Voy a hacer algo más interesante. ¿Se acuerdan que aquí teníamos un div que se llamaba resultado? ¿Sí se acuerdan que habíamos creado ese div llamado resultado? Pues resulta que yo le puedo agregar información a ese div, a ese HTML. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar pesos. Con pesos él sabe que tiene que ubicar algo dentro del HTML. Para ubicarlo vamos a colocar comillas dobles y como lo queremos ubicar a través del ID, vamos a llevarnos este ID y para que él sepa que tiene que ubicarlo a través del campo ID, le vamos a colocar numeral. ¿Listo? Siempre que ustedes vean numeral en CSS o en JavaScript, cuando esté así, lo que quiere decir es que vamos a ubicar un elemento en específico dentro del HTML y lo vamos a ubicar a través del ID. Entonces, si le colocamos numeral resultado, lo que va a hacer este código JavaScript es que dice, vaya por el ID y ubique el resultado. ¡Pum! Lo encontró. Encontró el resultado. A ese resultado le vamos a agregar un contenido. Pregunta, ¿en Python cómo le agregaban elementos a una lista? ¿Cuál era la función para agregarle elementos a una lista en Python? ¿Se acuerdan? Append, muy bien. Entonces le ponemos append. No, no era at, era append. At era en Java. Juan Manuel estuvo en lo correcto. Append. Entonces le vamos a decir a este div que encontramos a través de este ID resultado, le voy a hacer un append, le voy a agregar algo. ¿Saben qué le voy a agregar? El contenido de la variable mi tabla. ¿Quieren ver lo bonito que funciona esto? Simplemente aquí le damos consultar y ¡charán! Nos pintó la tabla en el HTML. Voy a hacer una cosita adicional para que se vea más bonito. Le voy a poner encabezados. Entonces, vamos a decirle a mi tabla, más igual porque le va a concatenar, le va a poner unos encabezaditos. Entonces, los encabezados normalmente se hacen con TH, ¿listo? TH de table header, de encabezado de la tabla, ¿listo? Sería como el nombre de las columnas, se llama un encabezado. Voy a poner los tres encabezados, entonces vamos a decir que esto es país, esto es nombre y esto es NIT, simplemente para que se vea más bonito. De hecho, ya lo puedo correr acá mismo, vean. Aquí ya me lo trae. ¡Listo! Ya tenemos una forma en la cual desde la interfaz gráfica tenemos un botón que genera un evento y ese evento se conecta a un servidor remoto en la nube a través de REST, porque vean que lo hacemos a través de REST. Cogemos esa URL que está en protocolo REST, un método HTTP y simplemente lo invocamos a ese servidor remoto. Ese servidor remoto nos manda una respuesta que está en un JSON, ¿sí? Nos manda una respuesta que está en un JSON y esa respuesta que nos llega simplemente la procesamos y con lo que procesamos actualizamos la interfaz gráfica. Chévere, ¿sí o no? Hasta aquí chévere, vean todo lo que hemos hecho. ¿Quieren que lo pongamos todavía más bacano? Todavía que se nos vea mucho más pro la cosa. ¿Cómo así tabular? No tengo ni idea. ¿Cómo así tabular? O sea, tabular en lo que se muestra aquí. No, no sé. De hecho, no creo que alguien tabule jamás un HTML. Se colocan divs y otras formas de organizar, pero eso lo está haciendo automático. Creo que esto está centrado o algo así, pero eh, coloquémosle la tilde a esto. O sea, a ver, si yo le coloco esto, creo que es así.
Creo que esto le debe poner borde, creo. Ahí está, ¿no? Pues ahí están pegadas. Simplemente es un tema de borde, eso no tiene nada que ver con tabular. Listo. ¿Ya quedó? Listo. Entonces, allá tenemos esta parte. Ahora sí, nos vamos a ir a la parte más bacana, la que les digo que yo creo que con esta van a quedar más contentos todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos aquí al servidor que tenemos en la nube, a la instancia, a la máquina virtual que tenemos en la nube. Entonces aquí yo necesito loguearme. ¿Dónde estás, amiguito? Dime tú dónde está. Tengo demasiadas cosas abiertas, ¿sí ven? Ya lo encontré. Acá voy a cerrar esto, voy a caer aquí, necesito loguearme porque necesito ir a nuestra instancia virtual. Estoy estando aquí, pues ya saben que simplemente vamos acá hasta instances porque ya la hemos utilizado, pero si no, vamos a compute y acá vamos a instances, acá vamos a tener nuestra instancia del G7. Simplemente para tener la IP porque si no se me olvida la IP. Entonces vamos a volver a entrar a este servidor. Entonces voy a ir aquí a donde tengo mi llave de acceso. En mi caso yo la tengo en una carpeta que se llama G7 en las descargas, pues para tener un orden de todo. Entonces SSH menos I, la llave SSH key, bla, 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 bla. Y ahora sí me va a copiar esta IP, que esta IP es la que tenemos aquí, que por ahora solo dice hola grupo 7. Entonces le vamos a decir opc arroba chararán. Pues aquí nos vamos a conectar de forma remota a nuestro servidor del G7. Entonces, claro, ayer habíamos modificado un HTML, pues simplemente para mostrar un mensaje, pero pues básicamente voy a volver a hacer lo mismo, cdvar www HTML, pero en este caso voy a modificar un poquito las cosas. Voy a modificar, pero toca con sudo nano index HTML. Voy a modificar este código HTML que construimos ayer muy precario, solamente para mostrar que funcionaba. Y voy a coger el código HTML que construí aquí, que obviamente ya está mucho más elaborado. Voy a coger este código, control C, y lo voy a pegar aquí. Entonces, ahora en mi servidor remoto, en mi máquina virtual remota, pues voy a tener este código. ¿Listo? Ahora voy a hacer otra parte que es copiar las funciones de JavaScript, pero para eso pues tengo que crearme un archivo de JavaScript que se llame mis funciones. Entonces le digo sudo nano, voy a crear el archivo, se llama mis funciones, .js porque es un JavaScript, él me va a abrir el archivo nuevo, pego aquí el contenido y vean que él me pegó pues todo el contenido de JavaScript. Obviamente este Nano no es un editor perfecto de código, pero incluso siendo una terminal que se conecta a un servidor remoto, dense cuenta que él está intentando colocarle colores como a ciertas cosas, a las cadenas de caracteres y a ciertas palabras, como para ayudarme un poquito a estar seguro que el código que estoy subiendo es el correcto, ¿sí? No tiene los colores perfectos como un entorno de desarrollo, donde claro, de pronto aquí la combinación de colores o el uso de colores puede ser un poquito mejor, pero pues lo intenta poner aquí como algunos colores para que si yo tengo que editar código directamente en Nano, pues no sea tan difícil, ¿listo? Chut. Vamos a darle control X para salir del archivo. Acá nos dice que hicimos cambios que si los deseamos guardar, acuérdense que le damos Y de sí guardar. Acá una explicación rápida. Cada vez que ustedes vean en una terminal ese circunflex, o lo que es como esa comita hacia arriba, eso se llama un circunflex en francés, no sé cómo se llamará en español. Ese circunflex, cada vez que ustedes lo vean en una terminal, es el equivalente a que tienen que presionar la tecla control. Entonces, para conseguir ayuda, control G, para cancelar la operación, control C, para hacer cualquier cosa, control, bla, 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 bla. ¿Listos? Yo en este caso simplemente le voy a decir que lo guarde con ese nombre de archivo porque la pregunta es file name to write, es el nombre del archivo. Yo le digo, ese es el nombre correcto. Y ahora si yo miro, acá en mi carpeta, pues están el archivo mis funciones JavaScript y el archivo index.html. ¿Sí? Modificamos estos dos archivos.
Como yo modifiqué esos dos archivos, simplemente me voy a devolver al navegador. Vean que no he hecho nada más. Instalamos Apache, configuramos Apache ayer. Vean que no le hemos tocado nada, solamente modifiqué el HTML y el JavaScript. Y solamente con darle F5 ya me aparece. Y si le doy clic en el botón consultar, ya me aparece la tabla. Y si yo les paso esta dirección IP a todos ustedes, como es una dirección IP completamente pública, que está en internet, no importa en qué lugar del mundo ustedes se conecten, no importa en qué lugar del mundo esté la persona a la que yo le pase esta IP, si él coloca esta IP, va a ver esta información y al darle consultar va a recibir esta información. Acabamos de montar un sitio web público en internet con acceso a base de datos. ¿Qué tal eso? Básicamente, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Si tuviéramos que hacer un dibujito de la arquitectura, de la cosa que acabamos de hacer. Eche para arriba. Eche para arribita. Eche para arriba, hermano. Terco. A ver, por aquí. Vamos a hacer el dibujito quizás. Por aquí al ladito de esto. Uy, Dios mío, tenemos mucho escrito. Por aquí. Ah, acá estábamos hablando de todos estos despliegues y todo esto. Por aquí que estábamos hablando de HTML, lo voy a bajar por aquí arribita. ¿Qué fue básicamente lo que hicimos? Básicamente lo primero que hicimos durante toda la práctica fue que creamos un Apex, ¿listo? Entonces creamos un Apex donde en ese Apex, en ese servicio Apex de Oracle, alojamos una base de datos, ¿listo? Entonces fue lo primero que hicimos fue alojar una base de datos allí. Creamos el SQL, listo. Y resulta que también nos creamos una máquina virtual, una virtual machine que es parte de las instancias que están en Oracle. Uy. Una instancia, ¿listo? Una instancia. Un instance que está hecho con un Linux. Y dentro de este Linux montamos un Oracle, un Apache. Y dentro de este Apache montamos un par de archivos. Un archivo HTML y un archivo JavaScript. Pero parte de lo que está haciendo este JavaScript, o bueno, parte de lo que está haciendo esta mini aplicación es que se está conectando a los datos. Pero ¿cómo se está conectando a los datos? Se está conectando a través de una API REST. API REST, pues que también definimos gracias al Database Actions que tiene Apex. Entonces, aquí hay un API REST donde básicamente él de aquí para aquí hace la petición y aquí para allá recibe una respuesta, ambas viajando en un formato JSON. ¿Sí? Todo lo que recibimos y lo que enviamos finalmente va a ser un JSON. Es la estandarización de la comunicación. Y esto lo montamos en nuestra plataforma de Oracle Cloud. Pero esta Oracle Cloud, como lo creamos, voy a cambiar acá el colorcito, este Oracle Cloud que creamos, pues finalmente me creó esta instancia y esta instancia la creó con una IP fija. Y además de IP fija, pública además de todo. Entonces resulta que ahora un usuario externo, un usuario que está fuera de ese Oracle Cloud, lo que llamaríamos un cliente o un usuario final, está el man aquí, tiene su computador y en su computador tiene un navegador. Entonces, ese navegador simplemente aquí viene y tiene como sus tres botoncitos y aquí tiene un espacio donde vamos a escribir la URL o en este caso vamos a escribir la IP. Entonces, el usuario simplemente escribe la IP y acá es donde aparece la magia. Ay. A partir de esta IP se hace la conexión a internet y con la conexión a internet a través de esa IP él redirecciona al servidor correspondiente y recibe acá, se pinta la tabla que le estamos enviando. ¿Sí ven? Entonces, desde el equipo cliente, que es por ejemplo lo que ustedes pueden hacer, yo les paso la IP, ustedes la abren en su equipo cliente en un navegador web, él coge con la IP, va a internet, internet pues ubica dónde está el servidor o la instancia que tenemos aquí montada a través de esa IP, él viene y la ubica
¡Ay, demonios! Él viene y la ubica, él dice, listo, yo me conecto a través del puerto 80 porque pues obviamente toda esta comunicación se está dando por HTTP. Esta comunicación viene por HTTP. Esta comunicación de aquí finalmente es HTTP, ¿sí? Porque es importante entender que es el protocolo HTTP. Y nosotros le dijimos que cuando se conectaba aquí, teníamos el puerto 80, que es el puerto el cual va a responder esa petición de HTTP, y ese puerto 80 lo estábamos conectando con la aplicación que acabamos de crear. Entonces viene y ubica mi servidor, lo ubica por el puerto 80, que es el que se carga por defecto. Al cargar el 80, carga el HTML que nosotros construimos, se lo retorna al equipo cliente y lo renderiza en el navegador web. Resultado de eso, vamos a ver esto aquí, ¿sí ven? Está renderizado en el navegador web. Cuando le hacemos algún evento o alguna interacción del usuario, él ejecuta un código JavaScript. En este caso, el código JavaScript, por un lado, va a llamar a la API REST, va a traer información y por otro lado, va a generar una actualización del HTML, actualiza el HTML y de nuevo envía una respuesta al cliente renderizando el HTML de nuevo. Todo esto que acabamos de hacer lo podemos resumir en este dibujito. Así se crean básicamente todas las aplicaciones web del mundo. Y además ya quedó pública, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente que se ve horrible porque no les hemos hecho CSS, no le hemos puesto un iconito. Pues obviamente nos falta ponerla muy, muy bonita. Claro que falta ponerla bonita, pero vean que ya creamos una aplicación web que se accede desde cualquier lugar del mundo y que la misma aplicación se puede conectar a bases de datos. ¿Qué tal esto? ¿Chévere? Por eso es que ya les decía ayer que ese tema de comprar host y que cosas así, pues como que no, pues sí, como que ya no es útil. Eso es útil, por ejemplo, si uno va a hacer una página muy cortica, no sé, como la página de una miscelánea o algo así que no se mueva, que no tenga interacción del usuario, que no tenga compra virtual, que no tenga nada así. O sea, una página netamente informativa puede funcionar, ¿listo? Pero si yo ya realmente voy a hacer algo que tenga algún tipo de interacción, no, un catálogo no, un catálogo tiene interacción, eso ya toca con JavaScript. Entonces, normalmente ya una mínima interacción, pues ya me obliga a que normalmente esas cosas que llaman hosting, pues se van a quedar cortas. Y si en algún momento yo pienso crecer, pues se va a quedar todavía más corta. En todos esos sentidos es que uno pues ya no utiliza como los hostings, sino uno coge y monta sus máquinas, sus servidores. Claro, yo creo que a ustedes al comienzo les pareció cansón configurar, pero dense cuenta que uno cogiéndole el tirito, se monta una máquina virtual en 5 minutos, hace el HTML y todo, lo coloca arriba en la nube y ya está funcionando, ¿listo? Tocaría con un servidor físico, pero pues eso casi nadie lo va a hacer, que es demasiado costoso y al mediano y largo plazo es demasiado caro. O sea, piensen que un servidor les va a durar por ahí 3 4 años por mucho funcional. Un servidor cuesta 8 o 9 millones de pesos. Y eso es uno solo. Si yo tengo que hacer escalamiento horizontal, es carísimo. Si es que quiero hacer escalamiento vertical, es un poquito menos caro, pero igual es caro. Toca esperar a que comprar el equipo. Entonces, si yo tengo un negocio que yo espero que crezca, pues un servidor físico no tiene sentido. ¿Dónde puede tener sentido? Lo que les digo, una empresa que llegó, eso nunca va a crecer, ese producto no va a crecer. Es un catálogo de productos que nunca se va a mover, por ejemplo. Lo puedo montar en servidor en mi máquina, pues no pagar hosting, sino tener un servidor físico mío, pero pues estar seguro que esa vaina nunca va a crecer. Si mi empresa empieza a crecer, los servidores físicos pues se van a quedar cortos en algún punto. Entonces suele ser peligroso, ¿listo? Entonces no es como muy recomendable, ¿vale? Pero pues son cositas así que uno va aprendiendo. Wow. Pues es otro lenguaje de programación. Lo que pasa es que PHP se embebe en el HTML. Eso a la mayoría de programadores no nos gusta porque no deja separar responsabilidades, pero pues es otro lenguaje de programación. O sea, son lenguajes de programación. Lo que pasa es que PHP no corre en el frontend. Se mezcla con el código del frontend, pero pues PHP tiene que correr de un lado de servidor. Eso no es tan backend.
Perdón, no es tan frontend. JavaScript sí se ejecuta directamente en el navegador web. O sea, el JavaScript que estamos haciendo se está ejecutando en el navegador web. PHP se ejecuta en el servidor, pero se escribe como al lado del HTML. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta, me parece un lenguaje de programación horrible. En ese sentido, como que no separa muy bien las responsabilidades. Pues sí, no es que a mí me guste mucho, la verdad. Eh, pero pues hay aplicaciones que utilizan PHP, por ejemplo, Facebook está hecho con PHP. De hecho, el frontend, pues una parte, digamos, el frontend y la primera capa de negocio que tiene Facebook está hecho con PHP y una versión propia que ellos hicieron a partir de PHP que se llama Hack. Pues es un lenguaje más de programación, pero pues de nuevo. Entonces, hay muchas páginas que se hacen en PHP. Yo no sé qué es WordPress, pero creo que eso es muy bueno, que es como un autogenerador de sitios web. Muchas veces esas cosas utilizan PHP, pues porque lo trabajaban con eso, pero es un lenguaje más de programación. O sea, es tanto como hablar de Ruby, o tanto como hablar de Dart, que es un lenguaje de Google, o tanto como hablar de, bueno, Objective-C sí es de móviles, tanto como hablar, por ejemplo, quizás de Scala, que es de programación funcional. Ah, pues son lenguajes de programación. PHP simplemente es otro lenguaje de programación. Lo que pasa es que tiene ciertas cosas que son muy sucias, entonces a mucha gente no le gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta PHP, porque no me parece que deje meter muy buenas prácticas, me parece que no es un lenguaje rápido, pues hay lenguajes mejores para backend, pues por eso es que no están ni entre los 10 primeros. Pero pues es un lenguaje de programación como muchos otros. Pues la mayor diferencia es como esa, pero pues ya para ir al detalle tiene que programar en ambos lenguajes y chequearlo, pero es otro lenguaje de programación. No muy bueno, la verdad. A mí no me parece tan bueno, pero bueno. TypeScript es JavaScript fuertemente tipado. Eso es TypeScript. Entonces, si yo quiero hacer una versión de JavaScript, pero con cosas fuertemente tipadas, pues se utiliza TypeScript. Pues para hacer aplicaciones, o sea, todo es para hacer backends. O sea, piensen que JavaScript, vean, se los acabo de mostrar, en JavaScript ustedes aquí no definieron el tipo de dato de la variable. TypeScript es este JavaScript con tipo de dato específico. Pues eso ya depende como el proyecto que vaya a hacer uno y de la experticia y del framework. Con otra, por ejemplo, con Express.js, que es un framework de JavaScript, algunas cosas con Node.js, pues suele utilizar un poquito fuertemente tipado para forzar a la estructura de datos a que el tipo de datos no dependa de lo que escriba el usuario, sino forzarlo a que exista un tipo de dato específico. O sea, piensen cuando ustedes pasaron de Python a Java, que en Python el lenguaje de programación infería el tipo de dato y en Java ustedes lo especificaban. Bueno, JavaScript uno no especifica el tipo de dato, TypeScript es un JavaScript, pero donde uno en vez de colocar LED, coloca el tipo de dato que debe trabajar. ¿Ya? Es una forma de forzar a los datos a mantenerse en un tipo de dato específico. Así como está este, mi tabla podría ser este string, podría ser un número, podría ser cualquier cosa, porque está débilmente tipado. Eso lo tiene que diferenciar desde ciclo uno, que es débilmente tipado y que es fuertemente tipado. Esa es la diferencia de TypeScript y JavaScript. Pues no son muy distintos, ambos permiten hacer básicamente lo mismo. La diferencia es que TypeScript pues forza a trabajar con tipos de datos específicos en cada parte. Pues eso le quita libertad al usuario, pero asegura que la aplicación no tenga ciertos fallos derivados de la interacción del usuario. Es como la diferencia más grande. De hecho, hay gente en Python de base no es fuertemente tipado, de base, pero hay mucha gente que trabaja Python fuertemente tipado. Hay una librería que se llama MindT, creo que se llama MindP, creo que se llama, que uno se la coloca a un proyecto y todo el proyecto es un Python fuertemente tipado. A todo toca colocarle tipo de dato. Pues a mucha gente le parece eso raro, pero uno le coloca el tipo de dato a las variables y a las cosas en Python y el código queda diseñado para que uno por obligación le tenga que colocar tipo de dato. Básicamente las ventajas del fuertemente tipado, pues es que yo no juego con la estructura de datos que me mande el usuario, sino fuerzo a todo el código a manejar una estructura de datos similar, diferencia de lo que es un débilmente tipado. Entonces depende del tipo de proyecto. Es que hay muchas cosas que uno considera, muchas cosas. Pero pues TypeScript es un JavaScript fuertemente tipado, por eso se llama Type, es JavaScript fuertemente tipado. Depende del proyecto. Hay proyectos donde no importa, hay proyectos donde sí. O sea, ustedes van a aprender que en programación, vean, y con eso me quito esas preguntas de encima. No existe nada mejor en programación que cualquier otra cosa. Jamás.
No existe nada mejor. Depende del proyecto y de la situación. Si hubiera algo mejor, pues no habría lenguajes débilmente tipados. Si hubiera algo mejor, no habría como 80 lenguajes de programación en el mercado. Si hubiera algo mejor, no habría como 40 motores de bases de datos en el mercado. Todo depende del proyecto que vaya a resolver uno. Lo que pasa es que normalmente los programadores van a decir que lo mejor que hay es lo que ellos saben utilizar, básicamente para no aprender algo nuevo. Y esa es una maña que tienen casi todos los programadores. En la vida real no existe nada mejor. JavaScript gana básicamente porque JavaScript se puede utilizar tanto en frontend como en backend. Entonces, todos los programadores que trabajen en frontend, pues van a decir que JavaScript es un lenguaje importante, porque efectivamente JavaScript es el lenguaje para dinámicas en frontend que más se utiliza. Y todos los frameworks fuertes de frontend son JavaScript. No es el único lenguaje, de hecho Rust también sirve para hacer cosas a nivel de frontend, pero JavaScript se tiene tragado ese mercado. En backend, casi todos estos lenguajes de aquí para abajo son backend. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y cuando uno está haciendo un proyecto, pues va a identificar. Python no es el mejor lenguaje en todas las situaciones. Java no es el mejor lenguaje en todas las situaciones. No existe algo mejor. No existe. No existe algo mejor que los otros. En todos los casos, no. En algunas cosas de inteligencia artificial, Python tiene muy buenas librerías y por eso mucha gente lo utiliza en ciencia de datos. En inteligencia artificial recontra pura y clásica, Java es un poco más fuerte que en Python porque tiene librerías y la forma de escribir facilita ciertas cosas de eso. Pero ninguno es mejor que el otro. En bases de datos, pues el estandarizado es SQL, pero existen las bases de datos no SQL como por ejemplo Mongo o como por ejemplo Cassandra. Y Mongo se utiliza un montón en el mercado y es no SQL. Entonces, no existe algo mejor ni algo peor. Quítense esas vainas de la cabeza, si no, no van a avanzar. No existe algo mejor. Son tecnologías y uno tiene que aprender a identificar tecnologías y dependiendo del proyecto que tenga que resolver, mirar cuál es la mejor combinación de tecnologías para ese proyecto. Punto. No existe una combinación de tecnologías que funcione en todos los proyectos. No existe. No la hay. C++ es el lenguaje más rápido del mundo. No existe un lenguaje más rápido que C++. Y vean en la posición en donde está. Y no existe un lenguaje más rápido que C++, pero trabajar en C++ es un camello. Y es el más rápido y por mucho. Y es un lenguaje que tiene como 60 años y han creado todos los lenguajes de programación que quieran. Google hace 2 meses sacó un lenguaje de programación que se llama Carbón, con el que quieren intentar reemplazar a C++ porque están cansados de que en C++ sea tan difícil programar para hacer ciertas cosas. Google vive haciendo lenguajes propios a cada rato. Dart es un lenguaje propio de Google, por ejemplo. Muchas librerías de Python pues las generó Google. Y pues Carbon es un lenguaje que está proponiendo Google para reemplazar a C++ y ya llevaban varios meses y los usuarios que lo utilizaron es, sí, está bonito, sí, funciona. Nunca es tan rápido como C++. Sigue siendo C++ el más rápido. Vean el porcentaje de mercado que tiene. Porque es muy cansón programar en C++. No existe algo mejor que lo otro. No existe. Existe temporalmente en un proyecto, mas no existe en todas las situaciones. Depende de lo que se esté trabajando. Un proyecto donde sea muy transaccional, donde la información del usuario tenga que ser muy, muy amarrada, pues puede que un fuertemente tipado funcione mejor para forzar a estructuras de datos a tener una estructura fija, a que siempre esto sea un entero, a que siempre esto sea una cadena de caracteres, a que esto siempre sea así. Por ejemplo, en una red social eso no tiene sentido. Una red social es tan abierta, la gente puede hacer tantas cosas que yo no puedo forzar estructuras de datos. No puedo forzarlas. En ese caso, además de ser un lenguaje débilmente tipado, probablemente la base de datos es una base de datos no relacional, una base de datos no SQL. Dependerá del proyecto de las decisiones que uno tome. Esa es parte de la experticia de un programador. Esa es la diferencia entre un senior y un junior. Un senior apenas ve un proyecto, sabe qué tecnologías toca utilizar. Un junior no. Un junior hasta ahora está aprendiendo. Entonces le va a costar un montonón decir, aquí lo mejor es esto, lo otro, lo otro, lo otro. Esa es parte de las diferencias de los niveles de un programador. Parte de la experticia es esa, saber qué tecnología seleccionar, pero métanse en la cabeza que una sola tecnología no resuelve todos los problemas. No existe, nunca ha pasado en la historia y no va a pasar en programación. Para todo hay. De hecho, Perl, que no tiene nada de participación,
Esa participación que tiene es porque no existe un lenguaje más rápido para procesar cadenas de caracteres que Perl. Casi nadie trabaja procesando cadenas gigantescas de caracteres. Uno donde aprende Perl y lo utiliza día y noche cuando trabaja en bioinformática. Toca procesar datos genéticos, datos genómicos se le llama eso, que son bases nucleótidas que finalmente se representan como letras, son letras para arriba, letras para abajo, combinaciones que con 4 letras salen cadenas de caracteres de 1 millón o 2 millones de caracteres. Ahí Java y Python se van quedando cortos, ahí le tocan utilizar Perl. ¿Dónde más van a necesitar Perl? Probablemente en alguna red social que procese millones y millones de caracteres, no más. Este es el más bonito de todos. COBOL tiene 0.05, o sea, tiene 0.53% de importancia. O sea, nada. ¿Saben quiénes usan COBOL? Los bancos. Casi todos los sistemas de seguridad de los bancos y parte de los sistemas transaccionales de todos los bancos en el mundo está hecho en COBOL, un lenguaje que está muerto en la industria hace como 30 años. Desde los años 90 no existe una academia ni una universidad que realmente enseñe COBOL. COBOL tiene como 70 años y los sistemas transaccionales de los bancos y de seguridad de los bancos están hechos en COBOL. Y los únicos que prácticamente hoy en día todavía contratan en COBOL son los bancos y contratan gente que si usted no sabe COBOL le enseñamos, pero necesitamos gente que sepa COBOL, son los bancos. Aparte de los bancos, hay algunos softwares de contabilidad como el ELISA, que es como un software muy famoso de contabilidad, está hecho también una muy buena parte en COBOL porque es supremamente seguro hacer transacciones. Para hacer otras aplicaciones de industria es un elefante, es demasiado lento, pero para hacer la parte transaccional y de seguridad transaccional, COBOL es quizás el mejor lenguaje. Eso lo hacen en los bancos. ¿Quién me dice que COBOL es mejor? Probablemente nadie. La transaccionalidad de COBOL es muy segura. Es muy, muy segura. No les digo, ELISA está hecho, el core de ELISA está hecho en COBOL. Casi todas las partes transaccionales de todos los bancos del mundo están hechos en COBOL. Ustedes si entran a un banco y miran las ofertas de trabajo, normalmente una que siempre está viva es se necesita una persona que programe en COBOL. Claro, las interfaces gráficas pueden estar en JavaScript, otras partes las pueden tener en Python, en Java, no digo que no existan otros lenguajes, pero el core de muchas partes de los bancos y entidades financieras está hecho en COBOL. Y vean el porcentaje que tiene de mercado. Entonces quítense eso de la cabeza de que hay algo mejor o hay algo peor. Vean, hay que romper el chip y superar esas etapas de la humanidad donde todavía vivían pensando en eso. No existe algo mejor. Jamás nada es algo mejor. Por ahí alguien sabiamente decía, cuando usted encuentra algo mejor, si explora más va a encontrar siempre algo mejor y si explora siempre va a encontrar algo mejor. Nunca hay nada mejor en la vida. Jamás existe bajo ninguna situación de la vida. Por ende, uno rompe un poquito el chip y entiende que todo es mejor simplemente en una situación específica, en un momento específico y todo es absolutamente temporal. ¿Listo? Entonces, quítense eso de la cabeza que hay algo mejor, aprendan todo lo que puedan y den el mejor uso a las cosas que puedan. Y cuando tengan que tomar decisiones, lean mucho, aprendan mucho y tomen las decisiones basadas en ese conocimiento, pero es temporal. ¿Listo? Quítense eso de la cabeza que hay algo mejor o peor, porque no. En la vida real normalmente eso no existe. Listo, sigamos aquí. Entonces, vean lo bacano que acabamos de hacer. Dense cuenta que, bueno, si viene la primera vez que vemos JavaScript, obviamente habrá que aprender muchas cosas de JavaScript. Es la primera vez que vemos HTML, o bueno, probablemente para muchos es la primera vez que ven HTML. Claro, puede que al comienzo no ciertas cosas no le cuadren, las etiquetas, ciertas propiedades, la forma de manejar el evento. Bueno, claro, hay cosas nuevas, pero vean que siendo sinceros, montar un sitio web, el HTML, y empezar a utilizar JavaScript, por ejemplo, con Ajax para llamar a servicios asíncronos que están montados de forma remota en la nube, pues dense cuenta que no es tan difícil, no es trivial, no es una bobada, no quiero decir que sea alguna estupidez que cualquier persona haga, no, obviamente hay que estudiar, hay que aprender, pero dense cuenta que esta parte no está tan complicada. Si ven como que montar un sitio web no es tan difícil. Obviamente personalizado, ¿no? Porque yo aquí podría colocarle una imagen, otra cosita del menú, le puedo colocar bordes de colores a esto, que es parte de lo que uno ya hace con CSS, es como ponerlo bonito, colorcitos, bordes. Ponerle otro diseño a los botones, que el botón se vea azul con el borde redondeado, todo eso se puede hacer con CSS, con la parte de estilos.
pero estructuralmente yo puedo hacerme una página web en un día, sin necesidad de saber mucho, simplemente a puro HTML, sin ni siquiera utilizar un asistente, porque pues también hay cosas que creo que autogeneran HTML, nunca las he usado, pero sé que existen. Pero vean, a punta de HTML yo me podría hacer toda una página web en un día. Sí, a blanco y negro no se ve bonito, claro, pero a blanco y negro estructuralmente puedo armar un sitio y de pronto decirle a un cliente, venga, yo se lo voy a poner bonito, pero quiero que usted me diga, cuando usted quiere consultar las librerías y acá le doy consultar y le aparece esto, eso es lo que usted quiere ver. Vean que, por ejemplo, aquí me apareció doble vez. Entonces, si el usuario vuelve y le da a consultar, uno puede hacer como, uff, ¿qué está pasando? Claro, mi función JavaScript está concatenando, pero en ningún momento está borrando lo que está antes. Uy, espérenme que acá me lo tire. En ningún momento me está borrando lo que está antes. Entonces yo puedo decir, uy, claro, vean, aquí tengo que corregir eso. De pronto puedo hacer un primer resultado donde me deje limpio lo que está aquí guardado con JavaScript y luego le agregue. Porque si yo le agrego consultar 1000 veces, me lo sigue agregando. Después de que yo mirando el código no me haya fijado en ese error, probablemente no va a pasar porque uno cuando está programando, pues uno prueba cosas muy, uy, funcionó, voy a seguir a la siguiente parte. Pero claro, cuando llega un usuario y hace esto, vean que estando a blanco y negro, algo que hicimos en un día, o sea, créanme que esto se puede sacar, toda una página web en HTML se puede sacar en un día, sin que quede linda, sino netamente funcional. Pero vean, funcionalmente yo ya encontré un error. Imagínense un cliente que me diga esto, uno anotado, chan, 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 quedó un error. Vamos a probar la funcionalidad de agregar, de actualizar, de eliminar. Entonces, empieza uno a ver ciertas cosas que en cierta medida yo puedo con un cliente o de pronto con un usuario externo que me haga las veces de como de un primer cliente potencial. Esto aplica mucho cuando estoy haciendo un proyecto desde ceros, que no tenemos ni idea qué vamos a hacer, puede ser un emprendimiento o puede ser que me hayan contratado, pero como que ese cliente no tenga tan claro qué quiere ver. Yo me hago una interfaz a blanco y negro. Fresco, después le ponemos colorcitos, después lo ponemos bonito. Ahorita no me interesa llegar ahí, simplemente quiero que usted pruebe los botones, dígame qué cosas ve, qué cosas no ve. Él podría decir, no, es que sería bacanísimo que acá hubiera un par de opciones de actualizar y eliminar. Y uno dice, ok, no suena mal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar un par de opciones de actualizar y eliminar, yo sé que vengo acá a este ciclo, por ejemplo, y le puedo decir, por ahora voy a poner el texto. Puedo decirle actualizar y aquí le puedo decir eliminar. Solamente por ponerlo, ¿listo? Más allá de que después le vamos a colocar bien las funcionalidades y lo vamos a dejar todo bonito, solamente quiero es que vean esto. Entonces digo, bueno, renderícelo. Oiga, renderice. Entonces le doy consultar. Uy, ¿qué le dio a este coso? Encontré un error. ¿Dónde me metí un error? Ah, ya, 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 ya. Básicamente es porque eso es una cadena de caracteres, no existe ninguna variable que se llame actualizar, obviamente no la va a encontrar. Ese a veces es un problema, muchas veces los errores no salen, los errores hay que detectarlos a ojito. Creo que ahora sí no va a generar ningún problema. Efectivamente. Entonces, vean, aquí por ejemplo me quiero un par de columnas donde yo puedo decir, cuando le clique en actualizar me va a permitir actualizar este y de pronto eliminar este. Entonces, dense cuenta que todas esas cosas que van pasando muchas veces dependen de la interacción con el usuario. Puede que nosotros inicialmente no pensáramos en el actuar y el eliminar. Supongamos que no. Entonces ven el usuario y dice, no, pero a mí me gustaría que acá hubiera un actualizar y un eliminar. Y uno, uy, si a mí se me olvidó, listo. Se lo podemos agregar como unas columnas. O él puede decir, no, déjeme actualizar como un menú y aquí solamente el eliminar. Entonces, digamos que hacer este tipo de cosas que se llama hacer el maquetado, muchas veces le llama hacer la maqueta del sitio web, simplemente es haga el HTML puro y duro, haga lo mínimo de JavaScript de tal forma que en cuestión de máximo una semana tenga un prototipo. Chon, 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 tenga un prototipo funcional, venga al usuario, lo mire, diga qué es lo que quiere ver, lo que no quiere ver, si le hace falta un botón, si le hace falta una funcionalidad, si le hace falta algo. Y ya cuando yo tengo eso, ahí sí empiezo uno a mezclar la parte de CSS para que eso que está funcional, ahora sí sea amigable, se vea bonito, se vea fácil de entender. De pronto estos botones no colocarlos aquí, se pueden colocar al otro lado, de pronto este nombre no aquí, sino centrado. Bueno, ya empiezan a ponerlo bonito, pero entonces es empezar a jugar un poco con la percepción del cliente, qué es lo que queremos crear y para dónde queremos empujar la aplicación. ¿Listo? Lo que quiero que se lleven un poquito de esta primera parte del ejercicio del frontend es que no es tan difícil trabajarlo, ¿sí ven?
bueno, acá tocarse la pela con HTML, tocarse un poquito la pela con JavaScript, pero no es tan difícil. O sea, que vean que construir frontends, pues no es tan complicado. Uno de sentándose, cacharreándole, moviéndole cositas, probando aquí, probando allá, pues puede construir unas interfaces gráficas bonitas. En mi opinión personal, de lo más difícil es hacer el diseño elegante, porque pues colocar etiquetas y colocar el contenido no es difícil, pero ponerlo bonito, ponerlo atractivo para un usuario, sí tiene un nivel de dificultad grande. Ahí es donde entran los diseñadores, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, artistas, porque también hay gente que estudia artes plásticas o todo eso que se dedica a hacer interfaces gráficas, o sea, encuentran una cabida ahí, porque normalmente uno de programador pues es muy pragmático, es un poquito simplista de ponga los botones, ponga la tabla y se acabó, pero combinar bien colores, hacerlo muy atractivo, hacer que la experiencia del usuario sea muy amigable, pues normalmente no es muy dado en los programadores netos. Normalmente un programador neto, hay excepciones, pero es muy común que un programador neto no sea muy dado a diseñar interfaces gráficas súper bonitas. Normalmente es un diseñador el que se carga de hacer eso. Entonces muchas veces uno hace eso, como que uno va haciendo la parte y le dice al diseñador gráfico, oiga, hágame el diseño, cuando lo tenga listo me lo pasa. Y hay diseñadores gráficos que saben hacer CSS, o bueno, diseñadores en general que saben hacer CSS, o incluso hacen el HTML con el CSS. Entonces yo tengo un HTML básico y se lo puedo pasar al diseñador. El diseñador coge esto de base, ajusta algunas cositas para que gráficamente sea bonito. Lo que les digo, les monto un CSS y pum, a la vuelta de la esquina tiene una interfaz gráfica uno bonita, intuitiva y todas las cosas. Eso es parte de lo que hacemos la otra semana que vemos solo frontend. Vamos a ver un poquito de CSS y cómo un sitio pues se puede poner pues un poquito más bonito. No esperen mucho de mí, no soy muy bueno diseñando cosas gráficamente, pero pues se ve bonito. Podemos poner un sitio bonito, un sitio amigable, que no le coloque imágenes, los iconitos y todas estas cosas. Pues eso hace que el sitio web se vea mucho más amigable, mucho más atractivo para el usuario final. Desde el punto de vista del programador es, hágale HTML y hágale JavaScript y con eso pues tiene una página web interactiva. ¿Listos? Luego vamos a continuar armando ya esta interfaz gráfica. Digamos que mi interés era en cierta medida empezáramos a utilizar el IntelliJ, que vieran que en IntelliJ podemos hacer parte del frontend, o bueno, podemos hacer el frontend, que vieran cómo podíamos montar la... ¡Ay, Dios mío! Ah, no, esto está bien que me saque. ¿Cómo podíamos montar una máquina virtual y cómo esa máquina virtual la podíamos acceder a través de su IP y un usuario, a través de una terminal y cómo podíamos montar un Apache ahí, de tal forma que podemos montar un sitio web que quede ya público y asequible, obviamente aparte del Apache, la configuración del firewall para dejar el puerto abierto, que podíamos colocar un código en ese servidor que queda ya asequible para todas las personas en el universo que tengan internet y acceso pues a través de internet. Y bueno, pues a su vez que viéramos un poquito de qué es HTML, qué es JavaScript y cómo esto se puede construir un sitio web a partir de esta parte y también muy importante, cómo a través de JavaScript podemos consumir APIs REST, incluyendo pues la API REST que hicimos acá en el Apex para la base de datos. Entonces vean que todos esos conceptos que teníamos como regaditos, como repartidos en todo lado, a medida que vamos avanzando, como que los vamos integrando y ya nos van cogiendo una conexión entre todos. Dense cuenta que en este dibujito que les hice acá, yo les dije, si ustedes no entienden qué es HTTP, pues yo les puedo explicar todo y pueden replicar las cosas, pero no van a entender cómo carajos funcionan. Pero si ustedes ya tienen la noción de HTTP, ya entienden por qué deben abrir el puerto HTTP, por qué la API REST funciona sobre HTTP, porque hay un código HTTP, porque hay un método HTTP y cómo es HTTP, básicamente es el protocolo que permite que toda la información viaje a través de Internet. Y yo sé que al comienzo decían como, es que ese HTTP no entendemos para qué sirve ni para qué lo vemos, pues porque si ustedes no lo entienden, yo les puedo echar todo el código que quieran y lo pueden replicar, pero no entienden de fondo qué está pasando. Prefiero tragarme un poquito más tiempo de clases y que ustedes entiendan qué significa cada cosa dentro de un esquema de estos, de tal forma que cuando hagan una aplicación no solamente sea echar código, sino que tengan la capacidad de definir en términos de infraestructura y de flujo de información cómo está construida la aplicación, un mapa muy macro, y ahora sí me voy a dedicar a hacer la base de datos por un lado, el backend por el otro lado, el frontend por el otro lado, y que tengan más conciencia de cómo van conectando todos los conceptos. ¿Listo? Es como lo ideal. ¿Listo?
¿Alguna dudita adicional hasta aquí? Igual después vamos a seguir trabajando este tema del frontend, ya lo vamos a poner mucho más poderoso. Parte de lo que vamos a hacer en la última semana, pues es que vamos a generar el Apex para todas las tablas, o sea, en este caso autor, libro y editorial, que ya está editorial, pero faltan las otras. Vamos a hacer las interfaces gráficas para la librería completa y pues todos los llamados entre todo, pues y también la parte del backend, que pues vamos a trabajar esta semana un buen pedazo. ¿Listo? Pero alguna otra preguntita de conceptualmente cómo es que todo esto está funcionando y claro, cómo en la práctica, pues ya hicimos que toda esta parte funcionara. O sea, vean todo lo que hicimos en 3 sesiones de práctica. Y eso que era la primera vez. Si ustedes van practicando más y la van cogiendo el tiro, pues cada vez estas cosas va a ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Eso lo miramos luego. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta parte conceptual de las implementaciones de todo esto? ¿O más o menos ya va quedando más claro cómo se están conectando cada cosa con cada cosa con cada cosa? Conceptualmente y todo eso más o menos bien de la implementación, de la creación de la máquina virtual, del Apache, de abrir el firewall, de la conexión al REST, todo eso en general un poquito más claro. Obviamente nos falta más práctica, pero ya les va quedando más claro cómo es que se van conectando todas estas cosas para hacer una aplicación, pues como se desea. Sí, Listo, señor. Profe, listo, yo, sigamos. yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo, Y ya sino levantó la mano, joven. es que como vi que nadie hablaba, pensé que como estaba preguntando que sí, listo, Ya pues, saben que siempre se levanta la mano antes de hablar. pues la Hágale tuve a ver, levantada hace un momento, pero como estás preguntando y nadie responde, pues opté por abrir el micrófono. señor. La pregunta es, ese panel que está usando para explicarnos, esto es, eso como tal, digamos, ¿eso lo trae el sistema operativo o eso lo descarga? ¿Esto? No, ¿El tablero virtual? sí, el Whiteboard. Sí, pues eso igual se puede instalar, pero no me acuerdo, creo que sí venía. Creo que eso viene como en el último Windows, no estoy seguro. Listo, profe, gracias. Vale, preguntas de clase, para esas cosas existe Slack. Sí, que ustedes hacen muy mal uso de la comunicación, pero bueno, listo. Entonces vamos a parar aquí esta parte. Vamos a retomar ya la otra semana, pues completando frontend, pero pues quieres que se encuentra cómo se conecta todo. Y bueno, así como llamamos el de get, así podemos llamar el de post, el de update o el de delete. Lo único que va a cambiar, pues es que le vamos a tener que pasar de pronto algún parámetro o algo así. Pero este Ajax que hicimos para el get es casi, casi, casi que el mismo para todos. O sea, se van a dar cuenta cuando lo veamos que básicamente de la misma forma. ¿Qué es lo único que puede llegar a cambiar? Que dependiendo de las operaciones que hagamos, nosotros querramos que se le actualicen cosas diferentes al usuario. Entonces nos toca meterle como un poquito al HTML, como para que al usuario se le impriman cosas nuevas, como para que se le actualice la interfaz gráfica de una forma diferente. Es lo único que va a cambiar. Del resto, todas las operaciones de CRUD, cuando las hagamos se van a dar cuenta, es básicamente esto mismo. Casi que eso mismo. Entonces es muy fácil, o sea, después de que uno hace el primer CRUD, de ahí para allá hacer CRUDs, eso rinde, porque está diseñado para eso, está diseñado para que la programación, o sea, ¿cómo decirlo? Antes hacer las conexiones entre cosas era muy, muy complicado, excesivamente complicado. Cuando yo aprendí a programar, a hacer cualquiera de estas cosas, le tomaba a uno días y días y días, porque pues no estaba diseñado bien, no había arquitecturas, no habían pasado tantas cosas que, pues sí, no habían pasado tantas cosas como las que hoy en día nosotros podemos observar. Sí, no, realmente es que era terrible programar. Hace cuando yo aprendí a programar HTML era muy difícil. Pero claro, en la medida que surgieron estas problemáticas de los programadores, se fueron creando muchas herramientas, arquitecturas y tecnologías que lo que intentan es que el tema de comunicación y el tema de estandarización se simplifique y básicamente uno como programador no gaste tiempo ni configurando ni montando infraestructura. O sea, yo sé que ustedes han gastado tiempo configurando herramientas, yo lo sé, pero se cuenta que es como un día. En un proyecto de 6 meses, que el primer día sea configurar herramientas y todo no es tan grave.
o configurar el Jira o configurar el GitHub, es algo que se puede hacer, digamos, en un primer día cuando uno ya cogiendo experiencia. Entonces no es grave. Básicamente la idea de hoy en día de programación es, existen todas las herramientas que permiten desplegar, simplifican probar, simplifican conectar cosas. ¿Dónde debe estar lo importante y hace todo el sentido de la vida? En esto, en yo cómo coloco la lógica aquí, cómo coloco la lógica acá, cómo coloco la lógica acá, y pues que empecemos a ver backend cómo coloco la lógica en Java. Mi concentración debe ser como programador, resolver un problema con el lenguaje de programación. Ya resuelto el problema, el que se integre, el que se conecte y el que funcione con todo es algo que a mí no me debería desgastar. Mi concentración debería de ser eche código para resolver problemas y que el resto de cosas se resuelvan con tecnologías o con procesos que se pueden automatizar. Eso es lo que estamos viendo. Dense cuenta que en este monachito, el Apex, claro, tuvimos que hacer un SQL para crear las tablas, unos SQLs para el insert, para el select, para el delete, para los update, claro, los tenemos que crear. Pero una vez creados los SQLs, vean que fue muy fácil colocarlos en Apex y desde ese Apex fue relativamente fácil construir la API REST para que cualquiera venga y consuma la información de la base de datos. Entonces, sí, en mi concentración está en echar el código, pero una vez hecho el código, montar el Apex y montar el REST es algo relativamente sencillo. Entonces, como que mi concentración es echar código y producir soluciones. No estar pensando en la conectividad ni en desplegar, no, eso tiene que ser más automático. Igual aquí, la creación de la instancia, más allá de que les expliqué un montón de cosas, fue fácil. El ajuste o la instalación de Apache con la apertura del firewall, más allá de que les tuve que explicar muchas cosas, dense cuenta que en realidad fueron 5 comandos de Linux que fue copiar, pegar, enter, copiar, pegar, enter, copiar, pegar, y él automáticamente lo hizo. El HTML y el CSS, claro, en nuestra máquina local creamos el HTML, el CSS, lo probamos y cuando está bien, lo desplegamos aquí en el servidor. Pero dense cuenta que la concentración más dura estuvo en echar el código. Tanto ponerlo a funcionar en el Apache y todo fue relativamente sencillo. Y cada vez que hacemos un cambio, además queda actualizado de forma pública. Entonces, dense cuenta que nuestra concentración estuvo en el HTML, en el CSS, en el SQL, pero casi que el resto de pasos la demora es hacerlos la primera vez y aprenderse como el proceso o tener la documentación a la mano, porque uno no siempre se aprende esos procesos. Uno tiene, ¿cómo es que se instala Apache? Acá es que tengo la documentación, comando, 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 instalado, ¿cómo es que abro el firewall? Comando, comando, abierto el firewall. Si uno tiene que crear 10 instancias virtuales, las puede hacer hasta en una hora, si ya tiene claro el proceso. Entonces, vean que la mayor concentración que tenemos es en programar y no en el resto de cosas que están alrededor, pero que obviamente se necesitan para que todo funcione. Eso es lo que hoy en día ayudan plataformas como la nube o ciertos frameworks o ciertas pues, herramientas que hay disponibles. Es usted concéntrese en echar código, que el resto de cosas que se necesitan para que su proyecto ande ya se las podemos automatizar o le podemos brindar un procedimiento para que sea muy fácil ajustar o configurar o lanzar todas las cosas, ¿listo? Por eso les he dicho que es bueno que se concentren mucho en resolver problemas a nivel de código, porque para todo el resto de cosas pues siempre hay alguna tecnología que ayuda, pero pues resolver problemas es algo tan inherente a la creatividad y a la lógica del ser humano que pues muchas veces no hay herramientas que sirvan para hacer eso, ¿listo? Entonces, eso es como también para que entiendan por qué es que es bueno como manejar de un lado y del otro, estar de un ladito y del otro, ¿listo? Vamos entonces a hacerle a las diapositivas de la semana, lo mismo que hicimos como la semana pasada, creo que fue una buena dinámica, me parece que funcionó. Vamos a pasarnos estas diapositivas lo más rápido que podamos. Tenemos 4 juegos de diapositivas, unas de diseño, que ahorita cuando vean el contenido se van a dar cuenta que hemos hablado de casi todo. El tema de API REST con JPA, que pues es la conexión a la base de datos, y el tema de autenticación. Todas estas tres realmente están enfocadas al backend, estas tres de la 17 a la 19, y la 16 es como una revisión genérica de todo. Yo creo que hoy alcanzamos a pasarnos casi toda la 16, creo que alcanzamos a pasarnos casi toda la 16, y probablemente mañana nos pasamos las otras tres. Lo mismo que hicimos la vez pasada, conceptualmente, que nos queden ciertas ideas, y como esta semana vamos a ver backend, pues podemos hacer toda una práctica de construir el backend con el Spring Boot, con JPA, con las anotaciones que habíamos mencionado la semana pasada, más lo que vemos esta semana de el resto de anotaciones, incluyendo la autenticación, utilizando token de autenticación para el backend.
pues para que el usuario se autentique. Con eso hacemos una práctica bien globalcita de backend y la otra semana nos dedicamos a hacer frontend. Las diapositivas de la otra semana son conceptos muy superficiales, la verdad. Entonces podemos dedicarnos casi que toda esta semana a echar código de backend, todo lo que queda de la otra semana a echar frontend y pues que ya queden ustedes listos para que el proyecto pues les quede bien. Vamos a ver cómo nos rinde con todo esto, ¿listo? Pero bueno, es la idea. Contenido de las primeras diapositivas, son como 33 diapositivas, están un poquito largas estas para hacer una sola sesión, pero bueno, lo chévere es que todo esto ya lo vimos. Bueno, arquitectura de aplicaciones web, más o menos ya lo vimos. Todo en uno, más o menos se vio en ciclo 2. Concepto de capas ya lo vimos, arquitectura limpia ya lo vimos, monolíticas y contenedores, lo que no hemos hablado muy bien es de contenedores, microservicios de CRUD, más o menos ya lo vimos y ya. Entonces, esas diapositivas creo que no las podemos pasar relativamente rápido. Obviamente no saltar de no explicar conceptos, sino pues que las diapositivas van a ser muy rápidas de procesar, ¿listo? Entonces, arquitectura de aplicaciones web comunes, que esto ya lo hemos hablado y ya lo estamos trabajando, pues se implementan comunidades únicas que corresponden a un archivo ejecutable o a una sola aplicación que se ejecuta dentro de un dominio único de lo que llamamos cosas como Internet and Information System, una cosa así. Esto es de una aplicación de Internet, palabras más, palabras menos. Efectivamente, la aplicación que acabamos de crear, que es una aplicación muy simple, básicamente la lógica está en solamente dos archivos que están dentro de un mismo servidor. Entonces, si ven, es una aplicación web excesivamente común, básicamente un solo ejecutable, básicamente todo solamente dentro de un servidor, dentro de un dominio, ¿cierto? Supremamente simple, con la excepción, pues que aquí ya tenemos una base de datos aparte, pero pues la aplicación como tal que construimos, la aplicación como aplicación, pues es una aplicación súper simple, ¿listo? Este modelo de implementación más sencillo y sirve muy bien a aplicaciones internas y públicas pequeñas. Efectivamente hicimos una aplicación muy pequeñita. Habíamos dicho que era como una forma de manejar el inventario en una biblioteca. Si ven, es una aplicación interna, como interna de nuestra biblioteca, como que todavía está muy simple. Entonces, cuando es muy simple, pues se puede guardar de una forma, pues en un solo servidor y sin mayor complicación. Eh, pero pues cuando uno empieza a hacer crecer el negocio, cuando uno ya necesita que lo que uno está trabajando o el emprendimiento que uno está construyendo empiece a crecer, empiece a llegar a más gente y tenga como mucha más potencia, pues en ese caso no nos va a servir una implementación de estas. Normalmente es cuando aparece la separación de lógicas en capas, donde yo lo que digo es que cada capa se responsabiliza de tareas específicas. En este caso en particular tenemos una capa de interfaz gráfica y tenemos una capa que se encarga de traer los datos. Claro, por ahora nos quitamos la capa de la lógica porque pues era un primer ejercicio, pero bueno, pues también nos falta una capa como de lógica de negocio que nos valide ciertas cosas y nos permita hacer pues otras vainas, ¿listo? Pero por ahora, estrictamente funcional. ¿Listo? Pero pues acá sí nos dicen, normalmente una aplicación por pequeña que sea, pues le va a sacar mucho provecho a la de capas, pues porque hay muchísimas ventajas en lo de capas, cosas que pues lo que les digo, también hemos hablado constantemente, ¿listo? Pues acá viene el concepto de que es una aplicación monolítica. Un monolítico, pues viene del prefijo mono, es que solamente está como montado en, como si fuera una instancia para todo. Entonces, una aplicación monolítica es aquella completamente independiente, ¿sí ven? Como que está aislada, o sea, la aplicación existe por sí sola en términos de su comportamiento. Puede interactuar con los servicios o con almacenes de datos, es decir, con servidores donde esté en la base de datos, algo así como lo que hicimos nosotros, ¿sí ven? Nos conectamos con un servidor de base de datos, por ahí estamos conectados. Y con servicios de terceros, porque pues también nos podríamos conectar de pronto a endpoints o a cosas externas. Yo les explicaba, bueno, y claro, ahorita les va a hacer mucho más sentido. Cuando yo les decía que ustedes sacan un préstamo o un plan postpago, muchas veces lo que hacen esas personas es que tienen en su celular una aplicación que se conecta de forma tercerizada al servicio web de data crédito, pues ya vieron cómo funciona. Así como nosotros fuimos a consultar información y nos trajo toda la información de la base de datos, en el caso de data crédito se pasa como parámetro la cédula y trae como información pues toda la información de la cédula de la persona. Entonces, eso puede funcionar así, ¿listo? Entonces puede consumir servicios de terceros, no está mal, puede tener un servicio, una base de datos lejana, pero, como aplicación, la aplicación solamente es una, ¿listo? Pues bien, pero el núcleo de su comportamiento se ejecuta dentro de su propio proceso y toda la aplicación normalmente se implementa como una única unidad.
Si es necesario escalar horizontalmente, este tipo de aplicación, normalmente la aplicación completa se duplica. Entonces vean la diferencia de lo que hablamos por capas. Normalmente el monolítico, como toda la aplicación, está guardada en un solo servidor. Uf, Dios mío, tenemos muchas cosas, pero ya sé dónde está lo que quiero mostrarles. Está acá adelante. Entonces nosotros cuando hablábamos por capas decíamos, si el frontend se está saturando, hacemos escalamiento horizontal, o sea, duplicamos el frontend. Si el backend se está saturando, pues hacemos escalamiento horizontal con el backend. Si la base de datos se está saturando, hacemos escalamiento horizontal con la base de datos. Pero en los monolíticos, como no está separado por capas, pues yo lo único que puedo hacer es duplicar un servidor donde está el total de la aplicación. Sería como que si yo tengo mi aplicación, la que estamos creando en este momento, y esa aplicación se totea, pues yo lo único que puedo hacer es generar una réplica del servidor con la aplicación completa. Entonces eso es un monolítico, ¿sí? Como que en un solo servidor está toda la lógica de la aplicación, pues si yo necesito escalar, me toca copiar toda la lógica de la aplicación. No tengo separada interfaz gráfica ni de lógica de negocio, sino tengo todo en una sola. ¿Listo? Un ejemplo básico de eso, porque acá hablan unas cosas de .NET, no sé por qué, creo que las diapositivas no se actualizaron bien cuando las subieron, pero bueno, ya que ya nos toca quedarnos con eso. Pero un ejemplo práctico de eso es este man. Ustedes se acuerdan que cuando hicieron el reto 5 del ciclo 2, independiente que lo hubieran separado en carpetas, ustedes tanto el controlador como el modelo como la vista la tenían en un solo proyecto. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces tenían un proyecto que no sé cómo lo habrán llamado y en ese proyecto pues podían tener la carpeta controlador donde estaba pues efectivamente el controlador, podían tener la carpeta modelo donde estaba el modelo y el repositorio y la carpeta vista donde estaban las interfaces gráficas que hacían con el JFrame y con, pues, con el editor que tiene acá NetBeans. Entonces, yo creo que ustedes cogieron esto y pues lo separaron en carpeticas. Por más que lo separaran en carpeticas, dense cuenta que todo el código fuente pertenece al mismo proyecto. Entonces, cuando yo tengo, pues sí, tengo lógica de negocio, tengo interfaz gráfica y todo, pero lo tengo dentro de un mismo proyecto, a eso le llamamos un monolítico. Porque si yo necesito replicar, por ejemplo, el controlador se está quedando corto y necesito escalar, pues igual me toca copiar todo el proyecto de nosotros servidores. Entonces, a eso le llamamos un monolítico. Todo el código fuente está casi que empaquetado en un mismo lugar. ¿Listos? Eso es lo que se va a llamar un monolítico y no se les olvide que eso es un monolítico. Entonces, es lo mismo que hablan aquí, vean. El menor número posible de proyectos para una arquitectura de aplicación es uno. ¿Sí? Entonces va a crear una aplicación todo en uno. Entonces, eso es un monolítico, ¿sí ven? En esa arquitectura, toda la lógica de la aplicación está contenida en un solo proyecto, ¿sí ven? Toda la lógica de lo que ustedes hicieron para el reto 5 del ciclo 2, toda la lógica a la final, aunque estén carpetas diferentes, toda la lógica está en el mismo proyecto. Entonces, eso es un proyecto todo en uno, que es el monolítico más clásico. Bueno, el ejemplo no nos interesa, aquí ya les doy un mejor ejemplo. ¿Listo? Si nosotros lo vemos separado como archivos, es lo que les estoy mostrando. Si ven, hay un solo proyecto y en el proyecto, pues que yo puedo separar códigos por carpeta, pero a la final, siguen siendo un solo proyecto. Eso entonces está todo completamente pegado. Está todo ahí pegado. ¿Listos? Entonces, si ven, en ese escenario de un solo proyecto, la separación de intereses se logra mediante el uso de carpetas. Efectivamente, había una carpeta para el controlador, una carpeta para el modelo, una carpeta para la vista, o bueno, paquete o carpeta, como lo quieran llamar. Estaba separado por carpetas. Efectivamente, cada carpeta tenía como una parte de lógica. La plantilla predeterminada incluye carpetas independientes para responsabilidades del MVC, en una carpeta para modelos, una vez para controladores. De pronto hay un par de carpetas de configuraciones o cosas así, pero a la final todo esto está en un solo proyecto, o sea que es un proyecto todo en uno. Y eso, toda la lógica del proyecto está en un solo proyecto. O sea, toda la lógica pues, del proyecto global está como en un solo repositorio de código, en una sola definición del proyecto. ¿Listo? Entonces, los detalles de la carpeta están limitados de la carpeta vistas, bla, 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 sí, bueno, todo separado por carpetas. Pero, ¿qué pasa cuando se aumenta la complejidad? ¿Qué pasa si lo que les decía, necesitamos hacer escalamiento horizontal solamente del backend? O de pronto yo empiezo a darme cuenta que necesito tener muchísimas clases, por ejemplo, de lógica de negocio. ¿Qué pasa si mi lógica de negocio son 20, 30 o 40 archivos?
puede que tener todo en una sola, pues no sea muy útil. ¿Qué pasa si yo quiero hacer mi frontend en JavaScript y mi backend en Python y de pronto otra parte de backend en Java? Entonces, ¿qué pasa cuando empieza esa complejidad del proyecto, de la parte técnica y de desarrollo del proyecto a incrementarse? Pues normalmente una aplicación todo en uno no va a funcionar. Es donde aparece la noción de capas y es donde se hace interesante que el frontend sea algo que se construye. Obviamente tiene que haber una arquitectura de comunicación entre el frontend y el backend, similar a como lo hicimos aquí. Vean que tenemos frontend y base de datos conectados, ¿sí? Está conectado. Obviamente tenemos que tener un estándar de comunicación, pero pues estamos separando las cosas. Hay una responsabilidad de un lado que es de crear la interfaz gráfica y mostrársela al usuario, y al otro lado hay una responsabilidad de obtener la información desde la base de datos y enviársela a la interfaz gráfica. Entonces yo empiezo a separar, más que intereses, la palabra aquí es, empiezo a separar responsabilidades, ¿listo? La mejor palabra es cada parte se vuelve responsable de un pedacito de la tarea. Y si yo divido correctamente responsabilidades, pues más fácilmente voy a encontrar quién no cumplió la tarea. Cuando empiece a aparecer un error, ¿quién era el responsable de eso? Tal lado. Ah, allá está el error. Entonces va a ser más fácil encontrar el error. O si yo veo que hay una responsabilidad que se puede mejorar su funcionamiento, allá es donde voy a generar la actualización. Entonces, esta separación por capas ayuda mucho a hacerle un buen mantenimiento al código, a separar muy bien en dónde está cada funcionalidad, va a ayudar a corregir errores y pues nos va a ayudar a tener un código fácilmente escalable. O sea, que si yo tengo que escalar solamente un pedacito, pues lo empiezo a escalar porque puede ser una capa separada. Y pues bueno, realmente ofrece muchísimas ventajas a nivel de desarrollo. O sea, sí tiene una serie de impactos muy positivos en un equipo de trabajo. Entonces, sí, se organiza el código base, todo funciona más sencillo y pues bueno, sí, ofrece una serie de ventajas más allá de solo organizar el código, sino en funcionalidad y todo, en trabajo en equipo, pues es muy útil, ¿no? La arquitectura de capas, las aplicaciones pueden aplicar restricciones sobre otras capas. Yo les explicaba alguna vez que, por ejemplo, si uno quisiera, uy, a alguien se le activó el micrófono horriblemente. Ah, chicos, porfa, cuidado con eso. Au, ese sí me dolió. Perdón, pero ese sí me dolió. Uy. Um, yo les explicaba alguna vez que hay casos que uno puede llegar a hacerlo, porque se puede llegar a hacer, en donde yo digo, este backend solo recibe peticiones de una IP específica pública, perdón, de una IP específica. Entonces yo cojo la IP pública del servidor donde está el frontend y se la configuro al backend. Y yo digo, el backend solo responde peticiones que vengan desde esa IP. Entonces, aunque otras personas tengan acceso, tengan la IP donde está el backend, como la IP de sus máquinas no es la misma de la del frontend, simplemente el backend puede decir, ah, no, usted no está en el rango de IPs válidas, por ende no le voy a responder, no estoy obligado a responderle. Y efectivamente no genera respuesta, nunca le llega respuesta a ese equipo que no está dentro de las IPs válidas. Entonces, cuando yo separo esto en capas y puedo llegar a ese nivel de separación, yo puedo decirle al backend, solo responda desde esos servidores de frontend. Y si ninguno corresponde a lo que yo necesito, pues nunca genera respuesta. Entonces, yo puedo llegar a hacer ese tipo de cosas de niveles de seguridad cuando tengo, pues, esta separación por capas. ¿Listo? Todo eso ayuda, ¿vale? Pues puedo hacer otro tipo de restricciones también, pero es como uno de los ejemplos más rápidos. Esto ayuda a lograr encapsulación. Entonces, una parte, lo otro es el tema de interacción de capas. Yo aquí este les había mostrado, ya hemos hablado alguna vez de este modelo de capas, la lógica del modelo. Esta es la dinámica de capas clásica, pero supongamos que aquí entre estos dos yo puedo tener empresas, pueden haber empresas donde yo puedo decir y digo, quiero que acá exista una capa de inteligencia artificial. Entre el acceso a datos y la lógica puedo meter la capa de inteligencia artificial o puede ser como en paralelo a la de la lógica. No importa, yo puedo tener una flexibilidad de capas. Entonces, si yo quiero agregar una capa, dense cuenta que si mi empresa está creciendo y la va a meter IA, le puedo meter una capa aquí entre la lógica y el acceso. Obviamente tengo que ajustar la lógica de comunicación hacia la IA, tengo que modificar la comunicación del acceso a la IA, ellas dos se ven afectadas, pero la comunicación entre la lógica y la interfaz gráfica no debería verse afectada.
Es decir, que yo agregue una capa de inteligencia artificial puede cambiar los resultados en la lógica, puede cambiar la forma en la que accedo a la base de datos. Claro, esta parte va a cambiar, pero a nivel de interfaz gráfica con la lógica de negocio, no tiene por qué haber un cambio. Entonces yo puedo agregar una capa por debajo para hacer ciertas tareas, pero a las otras capas con las que no tenga conexión directa no deberían por qué cambiarse. Eso es lo que hacen muchas aplicaciones. La interfaz gráfica no cambia, pero la parte de la lógica y digamos del valor agregado sí puede cambiar sin cambiar la interfaz gráfica. El usuario nunca se da cuenta cuando cambió algo. Él como que siempre ve todo igual, hasta que en algún momento va y mira lo que pasa con los navegadores, como que uno siempre ve el navegador de Chrome o de Firefox o esos navegadores iguales, y cuando uno va y mira, en los últimos 4 meses han lanzado 7 versiones diferentes, y uno es como, pues yo lo veo igual. Claro, porque parte de lo que ha cambiado probablemente es la parte de la lógica y del acceso y esto, entonces la interfaz gráfica queda intacta. Entonces, facilita quitar cosas. Perdón, facilita agregar una capa. Ahora, si yo necesito quitar esta capa, pues basta con hacer una correcta integración en la forma en la que se comunican estos dos, estas dos capas. Entonces, claro, si voy a quitar esta, pues ya de una forma en la que se comunican estas dos, pues intento dejarla limpia y de esta forma, pues tengo la eliminación de una capa sin afectar por completo la funcionalidad. Denme un momentico, chicos. Ya, perdón, chicos. Una llamada de una cosa médica. Listo ya. Entonces, sí, como que yo puedo agregar capas, puedo quitar capas. Obviamente esto hay que trabajarlo, esto no es que se haga en 5 minutos, pero digamos que es una arquitectura que flexibiliza, como que permite que empiecen a aparecer este tipo de cosas. Por eso es que hay aplicaciones que está la aplicación y aparte tiene como un módulo de ciencia de datos y otro como inteligencia artificial y todo este tipo de cosas básicamente se empiezan a dar porque yo puedo colocarle aquí ciertas capas que tomen la responsabilidad de hacer ciertas tareas específicas. Sí hay una parte que se hace, hay una parte de seguridad entre la comunicación. ¿Listo? De hecho, el CORS es parte, CORS que es parte de lo que toca configurar a veces o que se activa, esos CORS es parte de la seguridad informática. Acá hay un montón de cosas de seguridad que funcionan por defecto sobre redes HTTP. Listo, llegamos aquí. Entonces, pues dense cuenta que aquí yo puedo hacer lo que quiera, puedo cambiar, puedo reemplazar, puedo agregar, puedo quitar. Realmente solo se ven afectadas las capas que están adyacentes, que tienen comunicación directa. Si hay una capa más arriba o mucho más abajo, no tiene por qué verse afectada. Por ejemplo, si yo hago una nueva versión del frontend, yo puedo cambiar la interfaz gráfica, de pronto eso puede afectar a la lógica por par cosas de la comunicación, pero la base de datos y el acceso a la base de datos no deberían verse afectados, por ejemplo, por el cambio de colores o por el cambio de distribución en la pantalla que se haga en la interfaz gráfica. Deberían ser cosas independientes. Eso es parte de lo que menciona esto aquí, ¿listo? Mediante la limitación de capas, dependiendo de otras, se puede mitigar el impacto de cambios, ¿sí? Como que uno hace que los cambios no sean algo tan abrupto. Las capas representan separación de lógicas dentro de la aplicación. Hay una lógica de la interfaz gráfica, una lógica de negocio, una lógica del acceso a datos. O sea, así tenemos distintos tipos de lógicas y pues claro, estos distintos tipos de lógicas, como los estamos separando en capas, se va a dar el caso donde esas capas las podamos distribuir físicamente en servidores o procesos independientes. Entonces, claro, ahí es cuando llegamos a esta parte donde
capas como por ejemplo las capas que tengan de backend, o que el backend puede tener varias capas, ¿no? Esta capa de la lógica de negocios y la capa de inteligencia artificial harían parte del backend. La capa del acceso a los datos hace parte de la capa del backend, ¿no? O sea, el backend puede agrupar varias capas. El frontend también, poco común, normalmente es una sola, pero podría agrupar varias. Pero en general el backend pueden ser varias capas. Entonces yo puedo separar capas en todo el backend en un solo, o puedo tener una parte de backend para una capa y otra servidor de backend, por ejemplo, para la capa de inteligencia artificial. Entonces se puede distribuir. Lo punto interesante es que las capas se pueden distribuir en segmentos independientes físicos, que es justamente lo que nos permite tener arquitecturas de este tipo en la nube. Entonces cojo la aplicación, la separo en capas, pero además de eso, cada capa la separo en una infraestructura independiente, de tal forma que además de una responsabilidad lógica de las tareas, de forma física, también dejo servidores responsables de tareas para que no se saturen. Acuérdense que eso es parte importante, ¿no? Entonces, estas decisiones de implementación físicos independientes se conocen como niveles. Entonces, el nivel, o sea, piensen que esto es el primer nivel, esto es el segundo nivel y esto es el tercer nivel, ¿sí? Tenemos una separación física por niveles. Entonces, es posible y bastante habitual tener una aplicación de N capas que se implementen en un solo nivel. Eso es cuando se hace el mono, o sea, es como una especie de, cuando uno trabaja en desarrollo, cuando uno, o sea, cuando uno es desarrollador, me refiero, la máquina local de uno tiene esto, ¿sí ven? Es habitual que una aplicación de N capas se implementen en un solo nivel. En mi propia máquina está el frontend, en mi propia máquina está el backend, en mi propia máquina está la base de datos. Entonces, es posible que la aplicación de N capas funcione sobre un solo computador. Eso nos va a pasar a nosotros como programadores cuando estamos desarrollando, pero normalmente en el momento de llevarlo ya a entornos de desarrollo y especialmente cuando se lleva a entornos de producción, pues básicamente en esos casos ya no va a funcionar sobre un solo nivel. Normalmente a nivel de desarrollo bueno, a veces a nivel de desarrollo todavía hay servidores de desarrollo que aguantan tener todo. Pero normalmente cuando yo me voy a producción, en producción sí procuramos tener como muy bien separadas esas responsabilidades, pues para evitar cualquier tipo de error, de falla, o que se nos haga más fácil corregir o trabajar ciertas cosas. ¿Listo? Pero pues vean, hablamos de la arquitectura de capas, que ya la hemos hablado un montón de veces. Entonces, interfaz gráfica, lógica de negocio y acceso a datos, es decir, la misma que tenemos aquí. Pues igual podemos tener otras capas adicionales, pero esta es como la elemental, la más simple. Tenemos estas tres capas, por eso se llama arquitectura de N capas, porque ustedes pueden agregar todas las capas que quieran, pero pues uno normalmente con esas tres capas se defiende en la gran mayoría de aplicaciones pues simples. Ya pues en la medida que aumente la complejidad de la aplicación es que uno toma la decisión si agrega más capas o no. Las tres capas están como la de más arriba, que es la UI. Yo normalmente me acostumbré a GUI porque es la interfaz gráfica de usuario. Hoy en día se le llama solo interfaz de usuario porque no necesariamente tiene que ser gráfica. Hay aplicaciones que funcionan a través de la consola, esta consola que utilizamos para conectarnos al servidor. Ahí, por ejemplo, cuando ustedes van a Panamericana o a, creo que Home Center todavía tiene eso, no sé. Hay varios negocios, no se está haciéndoles publicidad, no les estoy diciendo que vayan y compren, pero si algún día pueden pasar y mirar, se van a dar cuenta que las cajas que ellos tienen, la caja donde uno va y paga, es una interfaz gráfica de este tipo, donde lo que van a ver es que de pronto la interfaz gráfica está definida con símbolos así. Entonces toda la parte vertical pues es un símbolo de estos debajo de otro símbolo de estos, y la parte lateral está con líneas así. Entonces la interfaz gráfica en realidad es una terminal de estas. Entonces, por eso es que hoy, antes se le decía interfaz gráfica de usuario, hoy ya se le dice interfaz de usuario porque no necesariamente tiene que ser un componente gráfico muy elaborado. Pues cualquier cosa que permita interactuar con el usuario se llama interfaz de usuario. Hay interfaces de voz también, entonces todo lo que permite interactuar al usuario se llama interfaz hoy en día de usuario. Por ejemplo, esas cosas que uno habla y que escuchan y que toman decisiones, eso, todo eso aplica como interfaz de usuario. Está la capa de lógica de negocios o la BLL, Business Logic Layer, capa de lógica de negocios, y la DAL, Data Access Layer, capa de acceso a datos, las capas que ya hemos trabajado. Entonces, arquitectura, los usuarios realizan solicitudes a través de la interfaz de usuario. La interfaz de usuario conecta la lógica de negocios. Si la lógica de negocios necesita, va a la capa de acceso. La capa de acceso retorna información a la lógica de negocio y la lógica de negocio vuelve a la interfaz gráfica, lo que ya hemos hablado muchas veces. La idea es que la interfaz gráfica no conecta directamente a la parte de acceso a datos. O sea, lo que hicimos nosotros, dense cuenta que creamos un REST
que intentamos que la interfaz gráfica mínimo pase por un módulo REST para llegar a la base de datos, pero eso tampoco está bien. La interfaz gráfica debería pasar es por una lógica de negocio y la lógica de negocio llamar a Apex. Pero bueno, como era un primer ejercicio, lo hicimos así. La idea es que no sea tan así. Bueno, la capa de interfaz de usuario no debe realizar solicitudes directamente a la parte de acceso a los datos. ¿Listo? O sea, lo que hicimos en este ejercicio de práctica de ayer y hoy es una mala práctica porque no deberíamos acceder directamente de un lado al otro, pero pues esto se utiliza por el ejercicio de, ¿por el ejercicio de qué? Por el ejercicio que estábamos haciendo en clase, ¿vale? Netamente es por el ejercicio. Entonces, esto es. Básicamente, eso es esta parte. Pues obviamente nada es perfecto, como les he dicho, no existe nada mejor ni peor. Obviamente el servicio de capas, o la arquitectura por capas funciona muy bien. Es excesivamente utilizada en el mundo, pero pues no es perfecta. Por ejemplo, parte de las desventajas es que hay una dependencia de la compilación, entonces normalmente el backend, por ejemplo, o la lógica de negocios suele demorarse un montón en compilar, pues porque tiene mucha lógica, tiene muchas cosas implementadas. Entonces muchas veces lo que va a pasar es que yo puedo hacer el frontend ya compiló, está aparte, él subió, de pronto el acceso a datos compiló y la base de datos compilaron y subieron, pero la lógica de negocio se demora 20 minutos compilando. Entonces, aunque ya esté arriba el servidor con la interfaz gráfica, aunque ya esté arriba la parte de acceso a la base de datos y esté arriba la base de datos ya, si la lógica todavía está compilando, pues la aplicación no es funcional. Entonces, eso a veces es como no tan chévere porque genera demoras, genera algunas cosas de complicaciones. A veces como que uno se demora mucho para hacer pruebas, entonces no es como tan divertido siempre esa parte. Y lo otro es probar la lógica de negocios. A veces es complicado. Claro, si nosotros volvemos al mismo dibujito, quita de ahí. Claro, yo puedo probar la GUI gráficamente porque la puedo ver, o sea, nosotros lo hicimos, íbamos haciendo el HTML, veíamos el botón, de pronto veíamos el color, veíamos una cosa, veíamos otra cosa. Entonces, de pronto visualmente yo puedo probar un poquito, pues, la interfaz gráfica. La base de datos la puedo construir y con SQL puedo probar si las tablas guardan, si no guardan, como que si corresponde a la lógica que yo estoy esperando. Eh, entonces, bueno, va a funcionar bien. Yo puedo probar. Incluso el acceso a la base de datos, yo puedo hacerme una clase súper sencilla o, por ejemplo, la API REST que hicimos en Apex con Database Actions y crearme una API donde genere servicios web, donde me pueda conectar, o sea, para hacer operaciones de get, post, delete y update para hacer pues CRUD de la base de datos a través de este acceso. Yo todo esto lo puedo hacer sin necesidad de los demás. Vean, pudimos hacer el acceso sin haber construido nada. Pudimos haber hecho una primera interfaz gráfica solamente mirándola visualmente sin hacer nada. Pero la lógica del negocio depende de la interfaz gráfica y depende del acceso para ser completamente probada. Entonces, eso es una parte mala y es que yo puedo hacer mucho código de lógica, de crear clases, de crear herencias, polimorfismos, de crear interfaces, de crear cualquier cantidad de vainas, de hacer validaciones, de hacer de todo, pero hasta que no esté esta parte hecha o no esté el acceso hecho, pues la lógica, las pruebas que hago van a ser muy genéricas y realmente no me van a permitir entender si la aplicación está funcionando bien o no. Entonces, eso es un tema de pues, la facilidad para probar. Entonces, a veces no es tan fácil, a veces no es tan fácil probar la lógica, no quiere decir que no se pueda, pero no es tan fácil. Entonces, hay una cosa que se llama inversión de dependencias, donde la inversión de dependencias es hacer que la interfaz gráfica no dependa del backend, perdón, hacer que el backend no dependa de la interfaz gráfica, sino al revés, que la interfaz gráfica dependa del backend. Entonces, eso le llaman inversión de dependencias, pero no siempre es tan fácil de hacer, ¿no? En teoría, una arquitectura de N capas, en teoría, es que yo tengo distintas aplicaciones, como que el core lo veo como una aplicación, la infraestructura la veo como otra aplicación, digamos la parte de interfaz gráfica la puedo ver como otra aplicación y así sucesivamente. Entonces ya lo que es como que si cada cosa fuera un proyecto separado. Sí, ya no lo veo todo dentro de un proyecto, sino piense que cada cosa es como que un proyecto separado con sus propios códigos fuentes, sus propias carpetas, su propia configuración, como que cada capa es como si fuera un mini proyecto aparte, obviamente todos integrados. Lo que yo les decía, como que estas diapositivas no se han actualizado muy bien.
¿Listo? Entonces, digamos que esta es la parte que está aquí, es como un Azure, pero es muy parecido a lo que nosotros ya hemos hecho, ¿sí? Tenemos como, en este caso no es Visual Studio, sino IntelliJ. Creamos la aplicación, la vemos como web y cuando ya la vemos como web, simplemente la desplegamos a un servicio donde está en web. En el caso de Oracle, lo que lo montamos fue en una máquina virtual. Todas las nubes básicamente tienen lo mismo, en todas las nubes se puede hacer lo mismo, la diferencia es que pues hay algunos productos que funcionan mejor en unas que en otras y pues hay unas que son más estables que otras, pero digamos que en términos de la definición básica de las nubes, pues todas son como lo mismo, muy básicamente todas tienen lo mismo. Entonces vean que fue lo mismo que hicimos con otras tecnologías, pero lo mismo. Haga la aplicación web, pruébela en local y cuando esté el proyecto web, súbalo al repositorio en la nube, pues para que le quede ya pública y que todo el mundo lo pueda utilizar. Pero claro, cuando ya lo hacemos con N capas, pues podemos hacerlo todavía más pro. Podemos tener, digamos, nuestras instancias de máquinas virtuales, que son las que finalmente renderizan la aplicación. Aparte, podemos tener una parte de la base de datos, que es lo que estamos haciendo con Apex en Oracle. Podríamos tener un sistema de almacenamiento de archivos, como un repositorio de archivos, si quisiéramos. Oracle tiene un Oracle Storage para eso. Y pues yo puedo, por ejemplo, colocar cosas como estas, colocar cosas como autenticación a través de tokens. O sea, puedo hacer una buena cantidad de cosas bien, bien interesantes alrededor de todo esto, pues para que tenga sentido lo que estoy desarrollando. O sea, dense cuenta que acá hay unas cosas súper, súper, súper bacanas a trabajar. Y pues esto lo hacen básicamente todas las nubes. Y pues esa arquitectura de capas es la que nos ha permitido programar y hacer las cosas pues que hemos hecho hasta este momento. Y en el concepto de arquitectura limpia, básicamente el concepto de arquitectura limpia es hacer como una parte de inversión de dependencias, es intentar que la aplicación sea lo más fácil de trabajar, lo más fácil de generar la comunicación, lo más fácil de todo. Entonces, esas aplicaciones siguen el principio de inversión de dependencias, ¿sí ven? Así como los principios de diseño controlado por dominios. Controlado por dominios es que básicamente yo defino, por ejemplo, un módulo, defino la lógica de ese módulo y eso tiene que impactar pues a todo el resto del desarrollo. Ha tenido muchos nombres, la han encontrado con muchos nombres, pero pues se llama hoy en día arquitecturas limpias. ¿En qué consiste la arquitectura limpia? Consiste en que el centro de mi proyecto o el core de mi proyecto, lo que llamamos el core, ¿sí ven? Como el core del proyecto es la lógica del negocio, implementar la lógica del negocio e implementar la parte de datos. Entonces, si yo hago correctamente esa parte de lógica de negocio y esa parte de datos, como consecuencia de ese diseño y lo que es decisión y de las decisiones que yo tome ahí, voy a construir la parte de interfaz gráfica y al mismo tiempo voy a definir la infraestructura que necesito. Entonces, sí, como que yo voy a crecer es desde el core. ¿Cuál es el objetivo de mi aplicación? Hacer una librería, listo. Entonces empiezo a definir las clases, defino las interacciones, defino como a nivel de lógica qué debe ser y a partir de esa definición de la lógica y de lo que yo necesito internamente, defino qué interfaces gráficas necesito y a partir digamos, de la complejidad que yo maneje acá, del volumen de procesos, de qué tanto pesa y de la interacción de los usuarios, también voy a definir qué infraestructura necesito. ¿Sí ven? Entonces es lo que dice acá. En las arquitecturas limpias, la lógica de negocios es el centro de la aplicación. Entonces, si bien la lógica de negocios no depende del acceso a datos, sino él es la parte central y el acceso a datos, la interfaz gráfica y la parte de infraestructura dependen de lo que yo vaya definiendo en ese core del negocio, en esa lógica del negocio, que es la que finalmente me da un valor agregado. Si ustedes lo piensan, yo les he explicado a ustedes, Waze o Uber o cualquier este tipo de aplicaciones, la interfaz gráfica no fue la parte descrestante era el problema que resolvían y ese problema que resolvían es algo que se define en la lógica del negocio. Entonces, son aplicaciones cuyo su centro es la lógica del negocio y dependiendo de lo que salga de esa lógica del negocio se actualiza esa interfaz gráfica, dependiendo de la información que necesite procesar la lógica del negocio, definimos la base de datos y dependiendo del crecimiento o la escalabilidad que necesite ese core, pues vamos definiendo la infraestructura. Entonces, eso se le llama la arquitectura como de cebollita o de onion, que es como que tengo una capa y de capa a capa voy bajando y pues voy dejando esta visibilidad de arquitectura. El core siendo lo principal, del core definiendo el acceso a los datos y de toda esta parte definiendo la interfaz gráfica y definiendo infraestructura.
Pues vamos a cerrar con esta diapositiva. Básicamente lo que hacemos es que la interfaz gráfica, la infraestructura e incluso las pruebas que hacemos van a ser todas adaptables a partir de la lógica del negocio, a partir del core de negocio que definamos, que pues es realmente lo más importante que tenemos. Cómo ese core del negocio va a aportarle algo al cliente o algo a la empresa, pues para que compren todos mis servicios. ¿Listo? Vamos a parar ahí, mañana vamos a arrancar desde aquí, avanzamos un montonón, vean que avanzamos 20 de 33 diapositivas, estas son las diapositivas más largas, las otras, vean, estas de 12, estas son de 22, entonces vamos a pasarlas probablemente mañana, en clase nos pasamos estas otras tres y acabamos estas, cerramos teoría, otra vez dejamos como conceptos un poquito refinaditos, y lo que les digo, mi interés es que si mañana nos rinde mucho haciendo esto, jueves, viernes y lunes, práctica full de todos estos conceptos de backend, o sea, 3 clases dedicadas a echar código de backend es mi ideal para que cerremos bien la parte de backend y dedicamos las 5 clases que nos quedan. Lo mismo, a ver un par de teoría la otra semana de frontend y otras 3 de práctica, o sea, que hagamos de las 10 clases que nos quedan, que hagamos máximo 3 teóricas, nos quedan, sí, nos quedan 9 clases. De las 9 clases que nos quedan, que sean máximo 3 teóricas y 6 completamente prácticas, como para que queden muy listos para completar el reto y que cierren bien el ciclo, ¿vale? Chicos, cuídense mucho. Ahí les dejé el último mensaje del chat, está la lista, la lista de asistencia, entonces no se les olvide llenar la asistencia y pues nos estamos charlando estos días. Cuídense mucho, nos vemos mañana, ¿vale? Cualquier cosita charlamos ahí por Slack. Juiciosos. Chao, muchachos.